nosotros porque tenemos 20 chicas de la noche que lo único que hacen es dar alegría. ¿Quién es tu padre? Se lo conoce por ser uno de los zares de la prostitución. Ahora, es extraño que una hija denuncie a su padre por esto. Bueno, más extraño es que un padre anteriormente quiera matar a una hija. Martins venía de ser la mano derecha del monje negro de la represión, que era López Rega. En el 74 lo llamaban Aristóbulo Mangui, o el profesor, era profesor de historia. Hacía tareas importantes en el Servicio de Inteligencia del Estado, en la CIDE. ¿Quién era tu viejo para vos antes? Un agente de la CIDE, profesor de historia y de educación cívica de un colegio católico, y tenía, según él, algunos boliches que eran videobares. ¿Lograste saber si tu papá fue un tipo vinculado a la represión durante la dictadura? Sí, me están llegando datos y estoy encontrando documentación que lo vinculan muy negativamente con la época de la dictadura, en el 74 en la CIDE, pero en el 76, en junio en concreto, es cuando él empieza a ser operativo. Conoció a Aníbal Gordon, conoció a Rufo. O sea, tipos que eran de la CIDE después se convirtieron en secuestradores. Sí. Algunos de ellos están presos ahora. ¿Qué relación tenía Ollarvide con Martins? Se lo ve en el video, sí, en el casamiento de su hija. Que vos fíjate que él era amigo de Percival, y después se hace amigo de Martins, porque Martins le empieza a regalar cosas. ¿Cuál es la relación de tu viejo con otros rufianes de la noche porteña? Inicialmente de competencia, pero se alían siempre en las causas. La mega causa, que es esta que te comento, del año 97, 98, 99, 2000, la mega causa de prostitución que se hizo, donde incluso se llegaron a intervenir 2.200 teléfonos. Fue gente que estuvo presa, escucharon en concreto como una persona de la municipalidad le dice al dueño de un boliche, sacá a las chicas ya, escondé todo, ¿no? Hubo escuchas muy jugosas, esclarecedoras. En los cabarets y hoteles de Martins, además de prostitutas, había instalaciones y cámaras para grabar a los clientes. En el año 2000, en el programa .doc/2, conté cómo funcionaba el entramado de prostíbulos de Raúl Martins. El señor de quien vamos a hablar en el próximo tramo de nuestro informe se llama Raúl Martins. Es el hombre a quien se le atribuyen todos estos prostíbulos, cabarets, el hotel swinger, etcétera, etcétera. En los reservados primero, en la pileta o en las habitaciones después, las parejas se cruzan. Para evitar que haya más hombres que mujeres, desde un cabaret conectado con el apart hotel swinger, pueden llevarse algunas prostitutas. Por aquel informe, Martins me amenazó en persona y me denunció por extorsión. 12 años después, su hija, Lorena Martins, confirmó lo que conté en aquella investigación. Algo que la justicia nunca pudo terminar de demostrar. Que Raúl Martins manejaba prostíbulos y coimeaba a policías y funcionarios. Martins, el ex agente de la CIDE, no solo tiene buenos amigos en la policía. Alguien le avisó del allanamiento. Justo esa semana, el cabaret Hacker estaba cerrado por problemas técnicos. En el apart hotel swinger, las cámaras habían sido desconectadas de apuro. Pero igual fueron halladas 4 cámaras escondidas en una de las habitaciones. Las peripecias que tuvimos que hacer por tener un negocio donde había 10 chicas o 20 chicas de la noche, o 30, lindas, parecíamos los peores del mundo. Yo parecía que me robé la mano de Perón. Martins es un ex agente de la CIDE que fue denunciado por su propia hija Lorena por trata de blancas. La hija del capo de los prostíbulos no solo aportó pruebas sobre el dinero para evitar inspecciones y favores especiales, también entregó el contenido de los mensajes que vía email revelan aportes de campaña para el gobierno de Mauricio Macri. Mi papá por Nextel, él estaba en México, yo en Argentina, me dijo, te voy a matar, estás muerta. ¿Tu viejo? Sí. Ahora, es extraño, digo. Por eso digo, Padre amenaza a una hija en esos términos. ¿No era una exageración? la amenaza viene porque yo lo enfrentaba por toda esta red, esta trama de prostitución, trata, y no quería yo ser partícipe, ni cómplice, ni iba a avalar todo esto, y callarse era avalarlo. Pero realmente hay un hostigamiento con todo lo que es la libertad sexual y no con otras cosas que me parecen mucho más graves. 10 chicas
alegres, desprovistas un poquito de ropa como corresponde, ¿no es cierto? Y te hacen un quilombo espectacular. Somos los peores del mundo. El día del allanamiento, Raúl Martins, como en otros operativos, no estaba presente. ¿Está Raúl Martín? ¿Cómo hace para no estar? Sabía. Si quisiera contestar inteligentemente, no tengo respuesta para eso. Habría que aplaudir a Campagnoli, no que hace quemar las comisarías, ¿no? La verdad, ¿no? Eso no lo dije porque el que me verduguea a mí hizo quemar la comisaría y ahora hay un quilombo bárbaro con eso, ¿no, Teo? Y va a ir en cana el chabón, ¿no? Y si deja el cargo, supongo que sí. Qué bárbaro, ¿no? Qué joyita. Todos los locales de él fueron investigados. Luego la causa tuvo errores procesales y prescribió, en definitiva. Él te inició una causa por extorsión. Muchas, no una, varias. Muchas. Sí. Miren, esto es muy simple. Acá hubo una extorsión. Yo acá tengo la prueba de la extorsión. Yo nunca tuve una causa, quiero aclarar, penal en toda mi vida, ni una denuncia, ni una multa con el coche, con el auto, nada. Y de repente toda gente de la organización de mi papá, para hacer que me calle, todo después del evento este de que me mandó matones, después de eso, en el transcurso de un mes, me denuncian un montón de personas. Y todas... ¿Te denuncian a vos? Sí, todas están en el video de cumpleaños de él. Todos son de la banda. Roberto fue el que me llevó a México. Por eso pido un aplauso para mi amigo. Pero tu viejo no está acá. Tu viejo está desde hace años en México, en Cancún, donde también fue denunciado por tener prostíbulos. Sí, en el 2005, creo que fue 2005-2006, la última vez que estuvo en Buenos Aires. Él, que no esté acá, hay muchas empresas, compañías internacionales, aunque esta sea de mafia y de prostitución, no seamos inocentes ni ingenuos, se manejan desde fuera, no hace falta que él esté en persona, más un tipo que estuvo tantos años en la noche y que tiene una estructura muy bien armada como para irse y manejar desde un Nextel, atrás de la compu, faxes y bueno, habla por Nextel constantemente todos los días con sus empleados en Argentina. Sus cabarets y prostíbulos no figuran a nombre de él, deduzco. No figuran a nombre de él, pero figuran a nombre de gente muy cercana. ¿Pero quién están investigando acá? No te voy a dar el nombre. Raúl Martín. Flores, bien. Flores. Flores es Raúl Martín. Bien. Ok. Digamos que todos los testaferros acuden, la mayoría, el 90%, a la fiesta esta de cumpleaños. A mí me encanta haber desarrollado mi actividad en ese ambiente. No estoy arrepentido para nada, estoy muy orgulloso de ser de ese ambiente. Me encanta lo que hago. Hay otro video de cumpleaños de él donde él se jacta de toda su actividad, dice que va a ser un museo de la prostitución, se ríe del fiscal Campagnoli, felicita a sus abogados de hacer que las causas prescriban, cuenta cómo un abogado se escapó de una comisaría y todas anécdotas que él va contando. En tono de picaresca, digamos. Porque hay pocos abogados que me demostraron a mí y a ellos tener tanto huevo como estos dos jóvenes. Por ejemplo, el señor, cuando, por no dejar que se lleven una señorita, dijo yo soy el novio, y se falta al departamento de policía con la señorita. Y lo que es peor, después se escapó del departamento de policía sin decirle seguir. Totalmente sin retorno. Yo no tengo más hijas, ni tengo hijos. Cuando vos decís es una red de trata, ¿había chicas esclavizadas? Hay chicas que se envían a Mendoza, al primo hermano, que sale en el video de mi casamiento con Ollarvide, casualmente, es el que está hablando con Ollarvide de traje verde. ¿Pudiste hablar con las chicas que veías ahí? Pude hablar con chicas en México, las que se envían a México, que esto no es nuevo, ya lo declaró una brasilera en el caso de la causa judicial Francisca Suárez de Sousa, que estuvo mi papá, Gabriel Conde y otros. Ya contó cómo le sacaban el pasaporte. Y en México, hoy por hoy, está pasando lo mismo. Martins desarrolló sus negocios en México bajo la protección de políticos y narcotraficantes. Vino un día una chica pidiéndome ayuda porque la obligaron a ir con unos narcos y se escapó del coche. No sé si se tiró, si pidió permiso para ir al baño. O sea, en México tu viejo provee prostitutas a los narcos, entonces. Como tienen negocios en común, les manda a las chicas, sí. Estábamos muy asustadas y las chicas... ¿Asustadas de que te maten, de que te peguen? Asustadas de todo, porque ellos eran muy agresivos, estaban agresivos realmente, de verdad. Y a mis amigas las cazaron de los pelos. A veces lo hablaba con él y le decía que no daba más, que no podía. ¿Quién es él? Raúl. ¿Raúl qué? Raúl Martins. Y él lo que me decía era que nosotros teníamos que pagar las cosas que nosotros
ya lo que le debíamos y que yo portate bien, es lo único que te digo, pues yo te voy a pegar un tiro en la cabeza. En el caso de que alguien no quiera entrar, lo que ocurre es que no te van a pegar dentro de esos lugares porque son paquetes, coquetos. Obviamente el incidente no va a haber. Lo que va a haber es alguna cita a domicilio, en algún country o en algún departamento de alguna avenida, digamos, coqueta, y ahí te van a esperar 10, 15 tipos y te van a dar una viaba, te van a violar, te van a golpear y te van a explicar cómo son las reglas. Las reglas son que o laburás para los narcos o estás fuera del negocio. O te morís un día en una bañadera de sobredosis, ¿sí? En una escena totalmente limpita y armada. ¿Se entiende? ¿Qué denunciaste en México? ¿Qué contaste de tu padre? En México Porque era... ahí una cosa es que vos cuentes tus impresiones, pero cuando vos vas a la Procuración de México, como cuando vas a la Justicia Argentina, tenés que animarte a contar cosas muy precisas para que te tengan en cuenta. Yo fui con información muy precisa. De hecho, el viaje me lo paga el gobierno mexicano. Yo les pasé cierta información desde aquí, desde Argentina, y verificaron. Les pasé ciertos nombres, más o menos 10 o 15 nombres y sus números de teléfono actuales. No termina nunca esto. Cada vez que la ves en la televisión hablando mentiras en contra del padre, no lo podés creer. No es la hija que yo conocí. Según mi mamá, la CIDE fue lo que a él lo cambió. Mi mamá tiene esa teoría, en la familia lo que dice es eso, dice era otra persona hasta que entró en la CIDE. ¿Tenés buenos recuerdos de tu viejo? Pocos, muy pocos. Pero algunos hay y en definitiva te duele siempre, ¿no? Aunque no tengas muy buenos recuerdos, decís, bueno, es tu papá y es un dolor que te queda para toda la vida. Ustedes dirán, ¿por qué abro el programa con una nota en la que estamos todos tan jóvenes? Y bueno, porque así de vergonzosa es la justicia en la Argentina. Hace más de 20 años que se sabe que Raúl Martins tiene, o qué sé yo, prostíbulos en la capital federal. ¿Sí? 20 años o tal vez más. Hay víctimas de este señor que grabó funcionarios judiciales y funcionarios políticos, igual que había hecho Garbellano hace también más de 20 años, y sin embargo no pasó nada, las causas judiciales se caían, cada vez que había un allanamiento le avisaban. Y entonces finalmente, en diciembre de este año, la jueza Servini de Cubría se dignó a dictar el pedido de captura de Raúl Martins. ¿Por qué? Porque esa nota con Lorena Martins, la hija de Martins, que ella misma contó y aportó documentación sobre cómo funcionó el prostíbulo de Martins, cómo había hecho sus tratas y su prostíbulo, cómo había aportado a la campaña de Macri para jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Con todo ese material, la causa durmió durante 6 años. 6 años. Esas notas son de 2012, más o menos, la entrevista con Lorena Martins. Lorena Martins finalmente se tuvo que ir a España, de tanto que le intentaron matar, la amenazaron, se fue a España y ahora vive en España escondida, porque la justicia argentina nunca avanzó en las denuncias contra su padre, pese a que ella trajo los documentos, los papeles, ella misma era testigo, aportó todos esos videos que ustedes vieron, donde lo veían a Ollarvide en el casamiento de justamente de Lorena Martins, todo eso. Eran pruebas tan contundentes que, sin embargo, la justicia federal argentina miró para otro lado y las ignoró. Hasta que, en diciembre de 2018, la jueza Servini de Cubría dijo, bueno, está bien, díctenle la captura a Martins, pero no la captura internacional, solo si pisa a la Argentina. Y entonces ahora, después que los abogados de Martins apelaron, una cámara de apelaciones dijo, ¿sabe qué? Sí, díctenle la captura a Martins, pero todavía están decidiendo si le piden la captura internacional o le piden la captura internacional. Así de lentas son las cosas en la Argentina. ¿Y esto es casualidad o tiene que ver con esta foto? Esta foto ya era conocida en el año 2012, ¿no? Porque este señor, que estábamos todos mucho más jóvenes, el señor Mauricio Macri, Julián Aguada. Y si ustedes se fijan bien atrás, lo que hay son unos caños. No son unos caños de agua, muchachos, son unos caños de bailar en el caño, son unos caños de pole dance. ¿Sí? Y este señor, que está acá en la foto, esta foto es en Cancún, en México. El lugar es uno de los cabarets de Martins, pero uno dirá, bueno, un cabaret es un cabaret, las chicas van, bailan. Bueno, según Lorena Martins, en este cabaret, arriba había habitaciones para ejercer prostitución. Y este señor, que se llama Gabriel Conde, es el
hijo de Luis Conde. Luis Conde fue uno de los que acompañó a Macri en su campaña en Boca, era el dueño de un legendario cabaret de aquí, de Recoleta, llamado Shampoo. Este señor Luis Conde creo que tiene una placa en un gimnasio de Boca. Y Gabriel Conde, su hijo, el que regentea el cabaret. Y en la nota de Lorena Martín decía que había tenido problemas con la justicia mexicana porque había reclutado chicas para trabajar en el prostíbulo. ¿Por qué les digo que esta causa incomoda al gobierno? Porque como en la Argentina todo vuelve y todo vuelve, en la causa que se está tramitando en Dolores, la famosa causa que arranca con la detención de Marcelo D'Alessio, cuando allanan la casa de D'Alessio, aparece una carpeta que tiene que ver con aquellas declaraciones de Natacha Jait en el programa Mirta Legrand acusando a periodistas que participaron en una red de pedofilia. Y entonces ahí se sabe que detrás de Natacha Jait y detrás de esa denuncia estaba Eduardo Miragaya y una ex empleada de la AFI. Eduardo Miragaya era un ex fiscal que estaba trabajando en la AFI que después fue echado. Y entonces lo que dice la carpeta que D'Alessio entrega a su vez a sus superiores de la AFI, escuchen, ven que retorcido es todo, que Miragaya trabajaba por cuenta de Martins, que Martins le había pedido que hiciera una operación, un escándalo aquí en la Argentina como para mandar un mensaje al gobierno de Macri y a la justicia federal. ¿Para qué? Para que no le volvieran a dictar la captura, algo que sucedió finalmente en diciembre de este año. Fíjense cómo coincide la historia. El escándalo de Natacha Jait fue en el año 2018, sí, justamente. D'Alessio cae a principios de este año, pero en diciembre le habían dictado la captura a Martins, ¿sí? Y esa captura fue refrendada ahora por la justicia federal. Esta historia es una historia que evidentemente incomoda al gobierno. Yo no les digo que Macri tenga que ver con Martins, pero sí que eran conocidos, había conocimiento, como lo demuestra esta foto. Porque este señor es el que trabaja para Martins en Cancún, sigue trabajando, ¿sí? Y Martins es este señor a quien ahora, en algún momento, si la justicia federal se digna, deberían dictarle la extradición. Entonces, a ver, no está acusado de un delito sencillo, está acusado de un delito de trata. Claro, lo que pasa es que en el momento en que Martins hablaba y se jactaba de tener una cantidad de burdeles, claro, la trata no era delito, era una infracción, y entonces él se jactaba de la influencia que tenía, de cómo ponía plata a mano del gobierno de la ciudad. Están los mails donde Martins cuenta a quién le daba la plata para que esa plata llegara a la campaña y a manos de Mauricio Macri, cuando Mauricio Macri era candidato a jefe de gobierno de la ciudad. Pero lo único que no se puede dudar en esta historia es que Macri conoce el local de Raúl Martins en Cancún, porque de ahí está tomada esta foto. ¿Cómo se obtuvo esta foto? La trajo Lorena Martins, nada menos que la hija de Martins. ¿Cómo por ahora terminó esta historia? De esta manera. A Martins, a regañadientes, le dictaron la captura, pero no la captura internacional, una captura como para quedar bien. Si pisa a la Argentina, va preso. A Lorena Martins nadie le garantiza que pueda volver a la Argentina. Y mientras tanto, las fotos incómodas quedan grabadas. Bienvenidos. Esto es GPS. Están encontrando, dicen, entre 60.000 y 70.000 jubilaciones por invalidez, o más llamadas jubilaciones, pensiones no contributivas por invalidez, y que en el mes de abril fueron alrededor de 10.000 las que dieron de baja, y en junio ya se habla de 14.000 jubilaciones. La gente que se acercó a pedir que por favor no le quiten la pensión por discapacidad porque realmente la necesitan. Se dieron de una jueza, de una cámara, que dijo hay que reponer todas las pensiones. Bueno, repusieron nada más que 43.000. Tenemos un atraso que estamos, para tener en cuenta, de las 80 vacantes, hemos cobrado 20 vacantes, nada más del mes de febrero. Del mes de marzo no hemos cobrado nada y del mes de abril absolutamente tampoco, que ya está en curso. Que habían prometido el gobierno y que iban a pagar a los 30 días. Actualmente no nos están pagando a los 30 días. Y cuando uno reclama la obra social, dicen que el sistema de integración no les ha reintegrado la plata. La gran problemática que ahora tenemos es que ahora estamos recibiendo embargo de la AFIP porque no se pueden pagar las cargas sociales de los empleados. Hemos solicitado un aumento que tenga que ver con el incremento de costo de vida
que el mismo gobierno oficialmente determinó que es aproximadamente un 46%, y nos acaban de dar un aumento del 13%. A raíz de eso, muchas instituciones han tenido que cerrar porque no pueden sostenerse, no pueden pagar los sueldos, no pueden comprar los insumos, no pueden comprar alimentos, o sea, están en una situación muy crítica. Tengan en cuenta que lo último cobrado, y no al 100%, es el mes de diciembre, estamos a mediados de mayo. O sea, lo último que cobraron, y todavía no lo cobraron al 100%, es diciembre. Que no está cobrado al 100%, y deben todavía facturas desde julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, y facturas del año 2017, agosto y septiembre y octubre del 2017. Mi hijo no tiene pensión porque trabaja mi esposo en relación de dependencia y no tiene un sueldo alto, pero tengo 2 hijos con discapacidad, no uno. Y te genera impotencia, algunos días angustia, pero por sobre todo saca de vos una fuerza que es inexplicable. Y esa es la frustración que uno como padre siente, no poder entender y no poder dar lo mínimo indispensable a nuestros hijos. Perdón, ¿no? Pero solamente entiende de discapacidad y tiene empatía con las personas que tienen a alguien con discapacidad cuando la discapacidad llega a tu casa. El transporte para muchas personas con discapacidad es el único medio de poder llegar a una escuela, a un centro de rehabilitación, a un centro de día. ¿Por qué? Porque por su discapacidad no pueden utilizar el transporte común. La situación de nosotros es caótica. Imagínate que en el insumo máximo, el primordial, que es el gasoil, tuvimos del último aumento a la fecha un 60%. Y con los aumentos que nos dieron, el último fue un 20%. Hoy por hoy tenemos el valor del kilómetro a 20,09, cuando el gasoil está casi 50 mangos, un poco más. La vas piloteando, vas tarjeteando, vas apoyando, porque también es una realidad que no podemos dejar a la gente en la casa. Estamos frente a la Quinta de Olivos. ¿Qué le dirías al presidente si lo tuvieras enfrente? Si lo tuviera enfrente, le diría que mirara un poco más abajo. Está muy arriba, está en otro nivel de vida. Y los que estamos abajo somos los que sostenemos a su gobierno. Entonces nosotros lo votamos, nosotros lo apoyamos, a quien sea, no voy al color político, pero hagan algo por la gente. Nada más. Gente que protesta hay mucha en la Argentina, débiles que terminan pagando los platos rotos del ajuste. También hay muchos en la Argentina. Pero lo que no se entiende es la obsesión extraña, digo extraña por decir una palabra leve, que tiene este gobierno contra los discapacitados. Porque antes de que arrancara el ajuste pedido por el Fondo Monetario Internacional, allá por el año 2017, el gobierno arrancó con una disposición reglamentaria que quiso hacer pasar por un decreto recortándole beneficios por discapacidad, pensiones por discapacidad, a cantidad de gente. Ustedes se acuerdan el revuelo que se armó, donde había incluso atletas paralímpicos que decían, me están cortando a mí la pensión. ¿Qué era lo que hacían? Ponían requisitos. Bueno, si la familia tenía tanta plata de sueldo, entonces no le correspondía la pensión por discapacidad. Todo eso generó tal indignación, tal ola de indignación, con una marcha de discapacitados al obelisco, que finalmente la ministra Carolina Stanley echó para atrás, le tiró de las orejas al funcionario menor de ahí de pensiones graciables que había dispuesto todo eso, y generaron una agencia para la discapacidad que pasó a depender de la órbita de Presidencia de la Nación, como para sacarle la papa caliente a la ministra de Acción Social. Sin embargo, claro, cuando arrancó el ajuste comprometido con el Fondo Monetario Internacional, ¿qué hicieron? Volvieron a la carga contra los discapacitados, y por eso es que casi sin cobertura de los grandes medios hubo esta marcha, esta protesta frente a la Quinta de Olivos. ¿De qué se quejan? De recortes, de atrasos en los pagos. Digo, a ver, muchachos, hay que tener mal gusto para no pagar en tiempo y forma a instituciones probadas que el propio Estado contrató
para que ayuden a los discapacitados. Yo no sé cómo se llama esto en la ciencia política. A mí me parece que en términos de vida cotidiana es de mal gusto. Pero por eso les digo, no se entiende cuál es la obsesión extraña que tiene este gobierno de ir a recortar fondos contra los discapacitados. Es más, a principios de este año hubo un fallo de Cámara que le prohibió al gobierno, le ordenó al gobierno que volviera, que diera marcha atrás con todas las pensiones que había intentado recortar antes y declaró que eso era ilegal. Pasaron 3, 4 meses, otra vez contra los discapacitados. A lo mejor el padre Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad, me puede aclarar algo de lo que está pasando. Padre, buenas noches, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo te va? ¿De qué se tratan estos recortes? Bueno, los recortes en realidad siempre el tema es complejo. Cuando empezó el gobierno logramos un posicionamiento que daba un aumento para recuperar lo que el gobierno anterior también había dejado medio mal pagado. Pero al poco tiempo empezó otra vez toda esta cháchara de empezar a cuestionar que los aranceles, hacer un estudio de aranceles, de costos. Cuando se empieza ¿Cuál es la sospecha? ¿Que ustedes sobrefacturan? Bueno, digo, ¿ustedes el colectivo de ONG claro, que se dedica a esto? Sí, bueno, de hecho algunos dijeron, estamos sobrepagando algunas prestaciones, nunca se llegó a terminar el estudio de costos. Pero si un Estado dice esto, se supone que tiene que tener algo más serio que una declaración periodística, tiene que tener un informe, algo más o menos serio. ¿Lo hay? ¿Hubo algún informe alguna vez? No, porque nunca se terminó de hacer el estudio. ¿Qué sospechas? ¿Está hecho son sospechas, por supuesto, son sospechas porque aparte uno no va a defender al mal prestador, al que hace mal las cosas, ¿sí? Porque no corresponde. ¿Sí? Aparte, yo personalmente he denunciado a alguna institución en su momento. No necesito a alguien que me diga que la tengo que denunciar, una cuestión de compromiso de uno. Nunca se terminó de hacer esto, siempre estaba la promesa. Pero entonces, se instaló un estado de sospecha de que había pensiones por discapacidad revoleadas al voleo. Con las pensiones es todo un tema, claramente está dicho. Ese es yo se lo dije a la ministra Stanley en su momento, cuando fue en 2017. El día que estaba esa marcha, yo estaba con la ministra Stanley. Y le dije, mirá, Carolina, le digo, ¿a usted les ha interesado más decir que el gobierno anterior fue corrupto que preocuparse de las personas? En vez de sacar... Porque aparte yo te diré una cosa, yo llego a ser papá de una persona con discapacidad, o que esa persona se murió, ya me dijo, se murió gente, me dice, mirá, le digo, si yo vivo en estado de pobreza, se murió alguien, y de ese dinero depende la suerte de todos mis hijos, yo sigo cobrando igual. Digo, porque aparte vos, si no lo cubrís por discapacidad, lo vas a tener que cubrir por otro lado. Tenés razón, me dice. ¿Y entonces cuál es la obsesión? Le digo, bueno, entonces vayan a ver qué pasa en cada casa, le digo. Es lo que deberíamos hacer. Bueno, le digo, es lo que hay que hacer. Y ella dijo, bueno... Porque ¿por qué poner un estado de sospecha general? Pero es que todo entró en sospecha. A ver, todo entró en sospecha de que todo era corrupto. Yo no voy a negar que pueda haber corrupción. No lo voy a negar. Está bien, pero el Estado se supone que tiene que ser más serio pero ese es el tema. Que un periodista, digo. Pero ese es el tema. A ver, fíjate. Decían que le pagaban pensiones a personas que se habían muerto. Mi papá murió hace un año. Mitad de mes. Yo no pude cobrar la jubilación de ese momento. ¿Por qué? Porque el ANSES ya dio de baja. Ahora me pregunto, ¿qué pasó con los funcionarios del ANSES que se moría una persona, según ellos, que tenía una pensión y le seguían pagando? La campaña era, las personas con discapacidad son unos ladrones. Mirá lo que hacen. ¿Y el funcionario que tenía que mirar eso, qué pasó? Aprovecho, lo tengo aquí a Fernando Grey, que venía por otro tema para hablar de política, pero usted trabajaste en el Ministerio de Acción Social. Sí, te quiero hacer algunas aclaraciones, venía por otro tema, pero quiero hablar sobre este tema porque esto tiene un responsable político que es el presidente de la Nación, pero tiene una responsable política que es la vicepresidenta de la Nación, quien anunció cuando se hizo el traspaso de la Comisión Nacional de Pensiones a la Secretaría que ella personalmente se iba a hacer cargo de las pensiones y de seguir todo este tema. Y te explico un poco cómo es, y el padre seguramente lo sabe y lo conoce muy bien porque ahora recordé la institución de él de cuando estaba en desarrollo. Las pensiones asistenciales hasta hace 15 años había un listado general de beneficiarios y había una lista de espera. Cuando fallecía una persona, se daba de alta a la persona que estaba en espera. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto esperaban en la lista de espera. Así fue hasta hace 15 años en nuestro país. Con el gobierno de Néstor Kirchner dijo no hay más lista de espera. El derecho es universal. A todo el que cumple los derechos y cumple los requisitos le corresponde la pensión asistencial. Toda persona discapacitada con más del 75% de discapacidad, que el padre sabe es una discapacidad severa. ¿Y hubo o no hubo un festival después de No hubo. A ver,
Para tener una pensión por discapacidad tenés que tener más de un 75% de discapacidad. Es una discapacidad notoria, es evidente. O sea, tiene que ser una persona más del 75% y certificado por un médico de una institución Aclaremos pública. que tampoco es que cobran una fortuna, se cobran 4.200 pesos. No, son 4.000 pesos y tiene que estar certificado y pone su matrícula en juego el profesional de una institución pública. Pone su sello. A partir de ahí le corresponde una pensión de 4.000 pesos a la persona discapacitada. Lo mismo sucede con los mayores de 70 años que no tienen ningún beneficio en la Argentina. Tenés más de 70 años, ningún beneficio, te corresponde una pensión, lo que determinó Néstor Kirchner. Y las madres prolíferas, que son las más de 7 hijos, 7 o más hijos. ¿Qué es lo que pasó? Así fueron saliendo. Había una espera, usted se recordará, había espera de muchos años para sacar una pensión asistencial. Se hizo una reforma cuando estaba Alicia Kirchner y se llegó hasta 6 meses de espera, 6 meses que no era nada porque esperaban años para sacar una pensión asistencial. Hasta ahí, hasta este gobierno. Con este gobierno hizo el ajuste y ajusta a los más necesitados, a los más débiles. ¿Qué hicieron? Desde el que asumió este gobierno no sale una sola pensión asistencial más. ¿No hay Argentina. pensiones? No salen pensiones Salen a nuevas. cuentagotas No cuando sale salen, nada. ¿sí? Hay que ir por vía judicial con un amparo Salen a cuentagotas. a la justicia, o si no, padre, ¿sabe cómo sale? Usted tiene que ir a ver a la ministra Stanley y decirle, fulanito de tal, tengo una pensión, esto o lo otro, pero no una persona cualquiera, O sea, común y corriente. no es un derecho. No, no existe Es más. una excepción. Hoy hay miles. Es más, hoy mismo, yo en la calle Isla Trinidad, en el barrio La Morita, una señora llorando con su chiquito síndrome de Down, que te das cuenta que tiene síndrome de Down, porque un síndrome de Down se nota, hace 2 años inició su trámite y el trámite está archivado. No le dicen que no, está amparado. Y eso, si vos abrís los teléfonos, te vas a encontrar con miles de personas que empezaron su trámite y hoy no salen. Padre, ¿hay trabas burocráticas para disfrazar el ajuste? Sí, yo creo que las trabas son estas, te dicen, es esta. Estamos pagando bien. Ellos, según el gobierno, según la gente de la agencia, dicen que están pagando según el costo de vida. Y entonces, ¿por qué la inflación. gente protesta en Olivos? ¿Qué le dice una dueña a una institución? Yo hace 40 años que trabajo en este tema. Dice. Es el primer año, la primera vez que tengo que sacar un crédito para pagar los sueldos del personal. Hay que sacar un crédito a las tasas actuales, Bueno, ¿eh? Es lo que pasa. Hay que mandar a alguien al banco ahora. Es lo que le ha pasado a mucha gente que han sacado créditos, y con lo que implica de intereses. Ahora, cuando vos le vas a decir, ¿quién se hace cargo de esto? Porque los que pagan tarde son ustedes. ¿Sí? Había un director de la agencia, el anterior director, que decía, no, si nosotros pagamos tarde, deberíamos pagar intereses nosotros. Esos discursos estúpidos, porque nunca lo cumple ningún funcionario. No lo puede hacer aparte. Me llamó la atención algo que decía uno de los entrevistados, que decía, no nos pagan y además nosotros tenemos que ir a responder a la FIP. Y bueno, pero la FIP es así, vos no tenés que pagar los aportes y la FIP, aunque vos el Estado te deba, no te pasa, bueno, hacemos un cambio de caja. No, vos tenés que pagar, si te debe el Estado es otra cuestión. Pero entonces tenés pago de intereses de la FIP, pago de intereses por el banco y a vos, fíjate, dieron un aumento de un 13%. UTEDIC dio un aumento del 32% la misma semana. Cuando se le pague a partir de mayo es el aumento del 13%. Todavía no salió la resolución, no está firmada. Le van a pagar a los 3 meses, porque incluir paga a los 3 meses más o menos, si paga. Con lo cual, cuando vos pagues, en agosto cobres el 13%, vas a tener que pagar de aumento de sueldo de UTEDIC 24%. Me decís, ¿cómo puede una institución, que las exigencias de la institución la pone el Estado? Porque no es que yo abro en mi casa y hago lo que quiero. Hay normativas. Y está bien, ¿eh? El personal te dice también el Estado cuál tiene que ser el personal. ¿Y quién te fija el monto? El Estado. Claro. Con lo cual, imposible. Sí, Fernando. No, que me acercan un dato que en este momento hay 175.000 pensiones sin resolver. Me dice Cristian D'Alessandro, que bueno, es un especialista en este tema, y que además hay 5 médicos para dictaminar todas las pensiones no contributivas por discapacidad para todo el país. O sea, ¿qué es lo que decís vos? Que se van acumulando. Es la manera de frenarlo y con eso dice que en este momento están los trámites frenados por más que llevan 3 años más. Ahora, ¿cuánto se ahorran para esto? No, porque ellos ajustan a los que no tienen voz. Entonces, los sectores más débiles, los sectores más vulnerables de nuestra población, los que no se quejan, los que no tienen cómo quejarse, salvo el padre, las instituciones que van a quejarse a algún pero lado, el año no se pasado pueden hubo una quejar. manifestación de discapacitados a lo Claro, bélico y se armó pero- tal quilombo por claro, redes pero que no el gobierno tiene- dio marcha atrás sí, y ahora pero vuelven con no esto. tiene la dimensión, desgraciadamente, por las características del universo,
a los cuales, que es el más desprotegido de nuestra sociedad, que salvo las instituciones como el padre, como otras instituciones prestigiosas, son escuchadas. Ahora bien, eso que están diciendo ahí es absolutamente así. Las pensiones nuevas no salen. No solo eso, sino que había oficinas de la Comisión Nacional de Pensiones en la mayoría de los distritos del conurbano bonaerense. ¿Por qué? Porque una persona discapacitada de Esteban Echeverría tiene que hacer el trámite, es discapacitado y es una persona vulnerable, pobre, entonces iba al municipio a hacerla. Ahora desarmaron todas las oficinas. La que estaba en Esteban Echeverría la desarmaron. No hay más pero oficina ¿y el Estado en tu barrio? No, eso no existe más. Eso, el Estado en tu barrio, si hacen está la publicidad al aire, el Estado en tu barrio. Eso es marketing. Van con un camioncito de DNI, hacen 100 DNI por día, ponen 3 oficinitas, 3 tonditos, qué sé yo, hacen videos de redes y no sé qué, van 100 personas por día, pero eso no es transformar la realidad social. La realidad social es entregar las 175.000 pensiones que hay y otras tantas, porque hay otras tantas que ya ni siquiera las tramitan porque la gente ya sabe que no salen porque hay casas que tenés 2 personas discapacitadas, desgraciadamente, y pasa esto en la Argentina, en los sectores humildes pasa esto. Los que estamos en el área social ahora, sabemos que ¿las ONG están trabajando a pérdida? Están trabajando al tope, digamos, están tratando de subsistir. Algunas ya empezaron a, en vez de atender 5 días, atienden 3. ¿Están cerrando algunas? Algunas han cerrado. Un hogar hace un mes atrás cerró. La dueña tenía su hija con discapacidad en ese hogar. Cerró. Dice, yo no puedo seguir, Padre, ¿y si hay una familia de estas que tiene gente que depende de una jubilación o una persona que queda desempleada y encima tiene hija en estas condiciones, debe haber unas depresiones brutales? Gente la gente es así. Yo me acuerdo cuando empezaron con las pensiones, me llamó de Salto una mujer, me dice, yo es cierto, mi marido trabaja, pero ganaba 10.000 pesos. Sí, dice, claro, hay que ponerlo en un estado de sospecha al tipo que tiene un laburo. Con la pensión son 16.000 pesos. Yo le dije a la ministra, digo, pero Carolina, digo, ¿quién vive de ustedes con 16.000 pesos? Le digo. Sí, claro, pero vos fíjate que lo grave de todo esto, me dejas una... Sí. Es que yo creo que hay una campaña, porque claramente se empezó a cuestionar a las personas con discapacidad. Se empezó a decir que querían vivir del Estado. Yo te aclaro una cosa. Que son chorros. Bueno, roban al Estado, quieren vivir del Estado, ¿sí? Que tienen que trabajar. Cuando un responsable de las pensiones dijo eso, no me acuerdo ahora el nombre, el anterior era el responsable. Sí, así lo echaron. Se tuvo que ir. Porque las asociaciones, ¿qué le dijeron? ¿Dónde está el trabajo? Cri, nada. ¿Sí? Se tuvo que ir. A ver, entonces, esto. Después lo otro, y termino así para decir, vos agarrás y te dicen, bueno, pasa que ustedes son unos vagos, ustedes tienen que trabajar, tienen que vivir de esto. Entonces, en la mentalidad de la gente, vos andás a la calle, te hablo de compañeros míos curas, che, hay muchos curros en el tema de discapacidad. Es así. Es que se instaló la sospecha sobre los discapacitados. Algunos comunicadores, compañeros de trabajo de ustedes, ¿sí? Empezaron, hay de todo, que nunca hablaron de discapacidad. Nunca, Empezaron. ¿Podemos seguir sosteniendo en la Argentina este costo? Y llamaban para hablar de discapacidad a economistas. También decían, y lo dijo también Martín Lustó, dijo, ¿qué pasó en la Argentina que hay tantas personas con discapacidad? Si no tuvimos guerra. Sí, es verdad. ¿Sí? No tuvimos guerra. La pobreza estructural de nuestro país, acompañada con la desnutrición, es un tema alegre para la gente. Acompañado con los agrotóxicos en el interior, habría que empezar a estudiarlo. Cuando dicen, yo no digo que no pueda haber habido cosas mal hechas, ¿sí? Pero lo que dijo Grey, ¿no? Fernando Grey. Sí, nos conocemos. Sí. Cuando dicen que el gobierno anterior, es que el gobierno anterior salió a cubrir la pobreza con discapacidad dando pensiones. Y eso generalmente disparó el tema, porque esa gente estaba latente, ¿sí? Entonces, cuando dicen que cómo puede ser que haya subido tanto, muchachos, miren los números de la pobreza. Si hay 3 millones, según este gobierno, hay 3,5 millones de personas con discapacidad en la Argentina, yo le aplico alegremente el 30%, porque cuando hay discapacidad la pobreza crece, porque hay que mirar que no hay salud, no hay escuela, no hay medicamentos, la pobreza crece. Vos aplicás a 3,5 millones de personas el 30%, que es lo básico, ¿cuánto te da? 1 millón y algo. ¿Dónde está el cuco de tantas pensiones? ¿Dónde está el cuco? A ver, le quiero preguntar a Juan Pablo Godí, ¿qué pasa con los amparos? ¿Sirven los amparos en estos casos cuando te demora una pensión por discapacidad o son siempre tanto que solamente sirven el de vez en cuando? No. Los amparos son justamente la solución para poder acceder a una pensión en este tipo de casos. ¿La justicia da bola? Sí, claro que la justicia da bola. ¿Sí? Pero, claro, pero lo que te sucede en estos casos, bueno, que tenés que someterte a una pericia. Digo, tiene una vuelta de tuerca más que por ahí otros amparos de salud donde vos presentás
una enfermedad grave o gravísima y te dan el remedio. Rápidamente, claro. Por ejemplo, una pericia para demostrar una discapacidad no es tan difícil. Sí, mira, a ver. Bueno, a veces sí, a veces no. Digo, por ahí lo que contaba Gray, a veces es evidente, pero digo, de todos modos hay que demostrarlo siempre. Sí, a ver, acá hay dos factores también que hay que tener en cuenta. Uno, que cada pensión le corresponde por ley, es un derecho universal, una obra social. Ni hablemos, se llama profe la obra social. Ahora incluir salud se llama ahora. Bueno, pero lo mismo, Es el lo ex mismo, profe. es lo mismo. A ver, convengamos que la situación de esa obra social es caótica, no cubre absolutamente nada. Estamos los municipios comprando insumos y medicamentos porque realmente usted, padre, sabe que no cubre absolutamente nada, pero en las cosas elementales cubre esa obra social. A ver, y por otro lado, con el tema de las medidas que uno puede interponer como un amparo y demás, en el caso mío es la primera vez en más de 10 años que como intendente he tenido que recurrir a la justicia para interponer un recurso contra otro estamento del Estado. Tengo que ir como intendente contra el Estado Nacional. Esto la verdad que no tiene el más mínimo sentido, que dentro del mismo Estado nos estemos haciendo juicio para que se hagan cargo de una situación que a mí me consta con un informe social profesional de que esa persona está en la absoluta pobreza. Dudar de un discapacitado pobre, ¿viste? Es sádico. Claro, pero a ver, lo que decía recién el padre, cuidado con esto, porque esto fue una campaña que hicieron. Empezó cuando empezó este gobierno queriendo recortar cosas e empezaron a instalar que había pensiones de más, como que las pensiones las cobraba cualquiera, como que no sé qué, como que no sé cuánto. Y tiene razón lo que dice el padre. Empezaron a repetir un montón de gente amigo de ellos en todos lados como que estaba lleno de pensiones y una pensión se daba alegremente. Cuando eso lo chequearon se dieron cuenta que no, que esto no era así. ¿Por qué? Porque en mi distrito el que certifica una pensión es un médico público, que si ese médico público dio una sola pensión que no corresponde, pierde su matrícula, claro. Rolando. Es imposible, es posible que esto suceda. Que debe haber casos, sí, pero absolutamente minoritarios. Esto no mueve la aguja de un esquema de desarrollo social en un país. Padre, le agradezco mucho que haya venido. Y ahora vamos a empezar a hablar... Sí, ¿qué me decía? Decir una cosa. Estamos hablando de gente... Mire, que me tengo que ir a la política. Sí, ya está. Estamos hablando de gente que tiene una pensión, estamos hablando de gente que va a una institución. Esos son privilegiados hoy. Porque la cantidad de gente que hay que no tiene atención en la Argentina en discapacidad es enorme, enorme. ¿Sí? Acá en la ciudad de Buenos Aires, para atenderse en un hospital público, lo tengo firmado por una médica, 2 años de espera para una fonoaudióloga. Y mientras tanto tenemos trenes a 10 metros de altura, un montón de cosas. Entonces la cantidad de gente que no tiene atención en la Argentina con discapacidad, de eso no se habla. Sí, ¿qué me decías? Recién hice una cuenta rapidísima, espero no haberme equivocado demasiado, no creo haberme equivocado mucho. Es muy interesante, si hubieran 1 millón de personas con pensiones cobrando 4.500 pesos por mes, estás hablando de 60.000 pesos por año. Quiere decir que estás pagando 60.000 millones de pesos por año en pensiones, es el costo de las pensiones en el presupuesto. Es la 10ª parte de lo que pagamos en intereses del ELIX. Es la 10ª parte. Bueno, ahí está, es una cuestión de atribución de recursos. ¿En qué decide uno gastar la plata? Padre, gracias por venir. Gracias por... Algo muy cortito, esto que está diciendo el padre no solo pasa con los discapacitados, está pasando también con las instituciones de prevención de las adicciones. No están cobrando las becas, padre, donde están rehabilitando a chicos adictos. Esto es muy grave y le agradezco desde la política a las instituciones de bien público que están haciendo con este tejido social, realmente haciéndose cargo de cientos de personas que debería de alguna manera también cubrir el Estado. Ahora sí vamos a hablar un poco más de política pura, muchachos, porque si bien esto que va a pasar el martes transcurre en los tribunales federales, a nadie se le escapa que estamos hablando de política. Cristina, en el banquillo. Esto era el diario de papel de hoy. Tapa del diario de la Nación, bajo el título La Corte Suprema ya votó por Cristina Kirchner. Me llama mucho la atención, me parece que la Corte o la mayoría de la Corte ha actuado con una intención más política que jurídica, no me gustó lo que han resuelto. En la Corte imputan de haber impulsado esta decisión no a Ricardo Lorenzetti como muchos creen, sino consideran que el responsable de esto, ¿sabes quién es? ¿Quién? Horacio Rosati, el hombre que puso en la Corte Lilita Carrió. El peronista que puso en la Corte Lilita Carrió. El peronista que puso en la Corte Lilita Carrió. Lo que vuelve es una dictadura, lo que vuelve es Maduro, Chávez, Venezuela, no... Por eso
Oren con el Jesús misericordioso de una santa, que no me acuerdo ahora cómo se llama. Oren y glorifiquen. Esto es una orden para todos los creyentes. La Corte, con la firma de la mayoría peronista, como se le podría llamar últimamente, o como se llama últimamente a esta especie de bloque. Pero esto es ahora, hace minutos. ¿Por la inflación? No, esto no es contra el gobierno, sino te diría en contra favor, la Corte Suprema. Claro, en favor de la institucionalidad. Esta reacción que se vio colectiva contra lo que pasó ayer en el tema judicial, ¿no? También te muestra que hay una Argentina que cambió, que queremos cosas claras, no queremos cosas raras. La Corte es el mal. Y esta chica, Cristina, está tomada por el mal, no es que sea mala. Bueno, lejos quedaron los tiempos en los cuales el gobierno decía que respetaba la independencia de poderes. Claro, cuando la Corte amagó con demorar algo que no le convenía al gobierno, se armó todo esto que ustedes acaban de ver. Finalmente la Corte aclaró, un poco regañadiente. Claro, ellos la habían hecho bien. Nadie había firmado el dictamen por el cual iban a tomar la causa de la obra pública y todo el mundo todo indicaba que se iba a demorar el juicio. Es más, uno de los miembros del Tribunal Oral había dicho que en la práctica el juicio se tenía que demorar. Finalmente retrocedieron en chancletas y el juicio contra Cristina arranca el martes. Ahora bien, ¿cómo se va a defender Cristina? Porque esto es tan loco en la Argentina que no se conocen mucho los argumentos de Cristina. Porque en su momento, cuando estas causas empezaron a circular ya durante el gobierno de Cristina, ¿sí? Empezaron a circular estas acusaciones, ni Lázaro Báez hablaba, ni Cristina hablaba, porque consideraban que era un problema menor y desde su soberbia, sí consideraban que todo era una campaña de los medios e ignoraban y no discutían. O sea, recuerden ustedes que cuando salta en 2013 las primeras acusaciones contra Lázaro Báez, que tenía una especie de monopolio de obra pública en Santa Cruz, Lázaro Báez nunca contestó, nunca dio una entrevista. Daba algunas conferencias de prensa donde mostraba que él no tenía ninguna bóveda y qué sé yo, pero no dio nunca una entrevista y finalmente terminó preso, como era una especie de Yabrán, que no hablaba, y en lugar de terminar muerto, terminó preso. Cristina tampoco hablaba demasiado, a veces hablaba en alguna cadena nacional del tema, pero lo menospreciaban y nunca hablaron. Claro, después vinieron las acusaciones y Cristina, como solamente habló y dio algunas entrevistas en el año 2017, presentaba escritos y no se sabía realmente cuáles eran los argumentos de Cristina. Se conocen sí los argumentos del gobierno, el informe de Vialidad Nacional, sobre la manera en que dice el informe que monopolizaba Lázaro Báez la obra pública en Santa Cruz, pero Cristina no se sabía demasiado hasta que, fíjense qué curioso, la primera vez que se difunden masivamente los argumentos de Cristina para defenderse sobre la cuestión de la obra pública es en el libro de Cristina, es donde figuran los argumentos de Cristina a favor, o sea, de cómo se va a defender. Se supone que esos son los argumentos que va a repetir en un juicio. Hablará Cristina del juicio y seguramente lo transmitirá la televisión, el tribunal, que no tiene precisamente simpatía por Cristina, transmitirá el alegato de Cristina o las veces que Cristina hable ante el tribunal. Va a ser extraño, yo creo que no. Pero es interesante de todos modos saber qué va a decir Cristina. Y lo que dice, cuando uno revisa el libro, revisa los escritos judiciales de Cristina, ahí empiezan a aparecer algunas cosas interesantes. Lo primero es que Cristina va a defender a Lázaro Báez. Por extraño que parezca, hay varios argumentos de Cristina. Teníamos unas placas por ahí, no son estas, donde Cristina va a defender a Lázaro Báez. ¿Cuáles son los argumentos por los cuales Cristina va a defender a Lázaro Báez? Y bueno, en Santa Cruz, Lázaro Báez ganó tantas obras porque se presentó a diferentes licitaciones y en esas licitaciones, como nadie quiere ir a trabajar al sur porque es muy difícil, es muy caro, etcétera, etcétera, Lázaro Báez por eso ganó tantas licitaciones. Al argumento de que Lázaro Báez era un mero cadete, un mero cajero del Banco Nación, Cristina en su libro dice, no, era gerente general del banco. Y ahí utiliza una especie de pequeña chicana. Y bueno, Héctor Mañeto también arrancó siendo un contador en el Grupo Clarín y el propietario de $1.000 millones y nadie lo persigue. También tiene para Eduardo Costa, un archienemigo de los Kirchner en Santa Cruz, senador de Unión Cívica Radical, dice, bueno, él también en el mismo momento que Lázaro Báez se convirtió en un señor rico haciendo obra pública, Eduardo Costa se convirtió en un señor rico con supermercados y teniendo un corralón de materiales y proveyendo materiales
a la gente en el sur. Estas son las cosas que va a decir Cristina. Después va a resaltar que el mismo juez que ahora hizo la instrucción, que termina en el primer juicio oral, el martes, donde Cristina va a estar sentada en el banquillo de los acusados y va a tener que ir porque es obligatorio que vaya, el mismo juez Julián Ercolini fue el que en su momento dijo que la causa no tenía, o sea, que no era de su competencia y la mandó para Santa Cruz. En Santa Cruz se consideró que no había delito y la causa volvió para acá. Estas son las cosas sobre las cuales el kirchnerismo nunca había insistido demasiado. Ahora bien, ¿qué va a pasar el martes? Porque por un lado va a estar la foto que quería el gobierno y por la cual tanto peleó y tanto se enojó con la posibilidad que se postergara para el gobierno. Que aparezca Cristina sentada en el banquillo de los acusados es como una especie de lanzamiento de campaña o de la anticampaña o de que vuelve el temor. ¿Esto afectará en la intención de voto de Cristina? Cuando uno ve hasta ahora, cuando incluso hay algunas encuestas que dicen, bueno, de Cristina es más el temor que tiene buena parte del electorado de que siga Macri y de que vuelva Cristina, la cuestión del rechazo. ¿Esto le afectará la intención de voto a Cristina estar sentada en el banquillo de los acusados? Hay que ver. Difícil, no parece difícil, pero sí va a volver toda la idea del kirchnerismo corrupto, del kirchnerismo que le dio una cantidad de obras a Lázaro Báez. Pero acá le voy a preguntar a Grey, ¿qué van a hacer? A ver, políticamente, mira, ¿cómo la van a defender a Cristina? ¿Van a ir o van a ser presidentes ustedes? No, todo lo que suceda de aquí en más hasta las elecciones hay que interpretarlo en clave electoral. Todo en clave electoral, porque todo lo que pase, las nuevas denuncias que las va a haber, todo lo que pase realmente este gobierno, porque a la pésima gestión económica y a la pésima situación social que estamos viviendo los argentinos y particularmente los bonaerenses, a las cuales no escapa y es muy profunda en la provincia de Buenos Aires, el gobierno hace esto, en vez de reforzar su gestión, en vez de ver cómo hace para mejorar la obra pública. No hay tiempo ya. Bueno, ya no tiene tiempo. Ya está bueno, jugado. sí, bueno, pero a ver, podrían hacer medidas o tomar medidas en favor de los sectores más desposeídos. Y sin embargo, bueno, van a hacer esto, van a hacer campañas sucias, van a hacer campañas mediáticas. Esto lo recontrasabemos. Esto, Rolando, vos lo sabés mejor que yo. Esto es de manual. Es el ABC de esta gente, ¿qué es lo que van a hacer? Está bien, pero ¿a vos te satisface la explicación que ha dado Cristina sobre la cuestión de obra pública? No, todavía no ha explicado nada Cristina en este sentido. Yo no he escuchado en este sentido. Y bueno, y escucharemos lo que dice ella y lo que pasó en Santa Cruz. Y bueno, a ver, ahora acá lo que pasa es que hemos perdido el norte con relación a la justicia. Ya no sabemos, porque un día dicen una cosa, otro día dicen otra cosa. Pero entonces, en todo este esquema aparecen unos personajes sobre los cuales algún día el kirchnerismo va a tener que dar respuesta. José López, por ejemplo. No era un hombre de la oposición, era un hombre del gobierno. Tuvo 12 años sentado en el gobierno y apareció revoleando plata. Sí, y la propia Cristina lo repudia después. Pero... Bueno, el tema es que acá por eso necesitamos lo que este gobierno vino a hacer, que no hizo nunca, que es cuidar las instituciones, fortalecer las instituciones, una verdadera república. ¿Pero de qué república estamos hablando? Yo te puedo dar cientos de ejemplos, por ejemplo, con el caso de Pharmacity. En Pharmacity, que nosotros nos opusimos al establecimiento de cadenas en el conurbano bonaerense, en la provincia de Buenos Aires, yo pedí ser tenido en cuenta en la Corte Suprema para que me escucharan. Me dijeron que sí. Asumió el nuevo juez de la Corte Suprema, me dijeron que no, usted no habla. Punto, no hablo. No, la opinión de un intendente no le importa. El nuevo presidente que fue abogado de Pharmacity. Sí, bueno, claro, el abogado de Pharmacity, el nuevo presidente de la Corte, no, el intendente Esteban Echeverría no habla, no. ¿Por qué? Porque a la Corte no le interesa lo que dice un intendente. Listo, se terminó la discusión. Esa es la justicia que tenemos hoy. Entonces, a ver, con estos parámetros estamos analizando todos los casos judiciales que hay en la Argentina. Entonces, ¿va a haber movilización del justicialismo? A ver, nosotros la verdad que no nos estamos movilizando ni en esta oportunidad ni en las anteriores, porque estamos tomando las cosas con muchísima responsabilidad, porque la situación del país... Hay mucho rumor de que va a haber gente que va a movilización. La verdad que no. Hoy hemos tenido una reunión nosotros intendentes, el martes también tuvimos una reunión de intendentes, no hablamos del tema ni de movilizar. Lo que sí también te tengo que decir que la presidenta moviliza por sí sola. Por ejemplo, estuvo en la Feria del Libro, estuvo colmado de gente. A ver, vos sos periodista de toda la vida, conocés a la perfección esto. No había un solo colectivo, y si hubiese habido un solo colectivo hubiese sido tapa de todos los diarios y hubiese leído en todos los medios. La gente va sola, Rolando. Hoy no llevas a nadie a ningún lado que no quiera. La gente va sola. Donde va Cristina Kirchner, les guste o no les guste, a algunos, a otros no, a mí me gusta, es un fenómeno social y político. Ella va a tal lugar, pum, explota el lugar. Va a la rural, explota la rural. Hace un acto en tal lado, explota. Va, no hace falta movilizar a nadie. Hoy la gente en los barrios te pide por Cristina Kirchner. Yo estuve recorriendo hoy, te decía, un barrio del Jawel, de punta a punta, 4 cuadras, todo el mundo en todas las esquinas. Y Cristina, y Cristina, y Cristina, y Cristina. Esto, lo que no entiende el gobierno,
es que no le va a sumar ni le va a restar. ¿Y sabés qué? Sí, pero dicen que eso es un fenómeno del conurbano. Sí, ¿sabés qué? ¿Sabés qué? Dentro de un mes vamos a sentarnos acá mismo y ¿sabés qué? Cristina va a seguir subiendo en las encuestas. Va a seguir subiendo en las encuestas porque este gobierno se está deteriorando. Ya la gente se dio cuenta que no hay solución, que no va para ningún lado, que no tienen proyectos, que no tienen nada, que están haciendo manotazos ahogados. La gente está muy informada. Hablando de encuestas, tenemos acá una encuesta de Taquión. Ayer, fresquita, esta la mandaron ayer. Eso es primera vuelta. Primera vuelta. Sí, bueno, balotaje. ¿A quién votaría? 33 Cristina, 21 Macri. 12 Massa, Urtubey 9,7, ahí no figura Labaña. Después hay otro escenario con Labaña. Gente que dice no votaría, 11,6. Atención con eso, rechazo al voto. ¿Sí? Y los indecisos 6,3. Pero hay otra, a ver si tenemos otra placa que a mí me dio mucho la atención, donde esto que se habló siempre, que el techo de rechazo a Cristina era lo que le ponía un techo a la posibilidad de que fuera un balotaje, hoy por hoy el rechazo en el electorado es mayor a Macri que a Cristina. A ver si la podemos ver. Este es el otro escenario. Acá está. Pensando en la próxima elección de presidente, ¿qué escenario te genera más esperanza? Que aparezca un nuevo candidato, atención con esto. La gente que no quiere grieta. Que gane Cristina, 27, que reelijan a Macri, 24, que gane el justicialismo, 5,1. Y ahora acá, la del temor. Fíjense, todo este tiempo el gobierno se basó en la idea del temor, ¿no? Y bueno, que el temor a Cristina iba a ser siempre superior a Macri. Bueno, esto hoy se dio vuelta. Insisto, esto es una encuesta de Taquión, casos presenciales, casos telefónicos. Que reelijan a Macri, 41,6% de temor, el famoso rechazo. Que gane Cristina, 38,4%. Esto más o menos coincide un poco con la intención de voto a Macri, más alguna cosa así marginal, algún voto marginal que pueda ir para otro candidato. Que aparezca un nuevo candidato, 6,6%, que gane justicialismo, 5,4%. Cifer, ¿qué? No. ¿Tres qué? Tercero. Yo vengo diciendo. En todo está tercero. Vos decís que Macri ahora, a la foto de hoy, está tercero. A ver, veamos esa encuesta que en una primera vuelta Cristina está sacando 12 puntos. 12. Ahí no está la placa del balotaje, donde Cristina está ganando en todas las encuestas ampliamente el balotaje. Ayer salió, me llegó una encuesta de Management and Fit que está circulando por todos lados. Aún en la segunda vuelta, que todos los indecisos lo votasen a Macri, Cristina le gana por más de 10 puntos. Eso es lo que están dando las encuestas. Esta es la realidad, Rolando. Y esto es lo que está pasando en el país. Este gobierno es malo. Es muy malo. No, sí, tiene no, eso ya lo sabemos. Bueno, está bien, sí, lo sabemos, pero la gente... Pero de ahora yo te planteo otro escenario. Te digo, ¿y si el gobierno, no te digo frena? Porque Juan Enrique tiene una placa sobre cómo el gobierno no es que frenó la inflación, pero logra pisar un poco la inflación, pisa el dólar y asusta, no puede ganar. Porque el tema acá es el empleo. ¿Cómo va a generar empleo en 6 meses este gobierno si destruyó la industria nacional? No, eso ya está resignado. Bueno, ni ellos dicen que van a generar empleo. Y Rolando, el que no tiene trabajo y hoy no hay ninguna asistencia ni contención social, ¿cómo va a votar este gobierno? ¿Y sabés la cantidad de gente que hay que no tiene trabajo? Vas a un barrio, charlas con cualquiera, vas al barrio, preguntás, hablas con cualquiera. Todo el mundo tiene un familiar que no tiene trabajo. Y el que no tiene trabajo sabe que con este gobierno no lo va a conseguir. Y ese es el tema fundamental que tenemos acá. Hoy la principal demanda que hay es el trabajo. Segundo, la vivienda. La vivienda se empezó a disparar como una demanda. ¿Por qué? Porque la gente no puede pagar los costos fijos, no se pueden pagar los alquileres. Esta es una realidad. ¿Y cómo haces para bajar los alquileres? ¿Cómo haces para que la gente gane más? Esto es cambiar totalmente un modelo económico y social que este gobierno no tiene margen ni consenso ya para hacerlo. No lo puede hacer. ¿Cuándo va a haber candidato a gobernador? ¿Va a haber un candidato o va a haber una PASO en el espacio del PJ? Estamos trabajando... firmemente hoy hubo esta foto. Sí, Alberto Fernández, Máximo, los intendentes. Sí. Conurbano, todo el conurbano completo, hablando, charlando, viendo cómo llegamos a un proceso de unidad para elegir nuestros candidatos. Si quieren un intendente como candidato a gobernador, ¿qué hay de eso? Nosotros, ¿Cierto o no? Como presidente del partido, el día martes convoqué a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, del Partido Justicialista, para charlar este tema en la localidad de Cañuelas. Nosotros los que somos intendentes, la verdad, como si yo te digo, vos sos periodista, ¿vos quién querés que dirija la línea editorial de un canal? Un periodista, no un administrativo. Y bueno, si me decís ¿qué querés? ¿Un médico o un periodista? Un periodista. Yo te voy a decir como intendente quién quiero un intendente. Este es el aspiracional nuestro como intendente. Nosotros queremos que un intendente
porque entendemos que es la persona que conoce, que está al día a día, que conoce la administración y demás. Dicen que hay negociaciones con Sergio Massa para traerlo. A ver, Candidato a gobernador. A ver, ha habido una convocatoria concreta. El presidente nacional, Gioja, del Partido Justicialista, lo convocó en el Congreso Nacional del partido bien clarito a Sergio Massa que viniese. Y que viniese muchas cosas. Bueno, pero la discusión es... A ver, Alberto Fernández, el día que vino Cristina Kirchner al Partido Justicialista, esta semana dijo públicamente que esperaba a Sergio Massa que se sentase en una mesa y demás. Massa dijo que no era. Bueno, a ver... ¿Quiere ser candidato a presidente o nada? Está bien, pero también Massa es Massa y abajo también hay cosas. ¿Qué quiero decir? Hay dirigentes, hay intendentes que están charlando y están charlando con nosotros. Y hay intendentes que estaban en el Frente Renovador, que están con nosotros, hay presidentes del Partido Justicialista que están con el Frente Renovador, que están con nosotros, hay concejales, hay un montón de actores políticos que están con nosotros. Todavía hay tiempo, Rolando, falta un mes para el cierre de listas, hay tiempo. Hay muchos gobernadores que están definiendo, están diciendo, bueno, apúrense porque nos vamos con Cristina, incluso los que están en Alternativa Federal. Esto, ¿cuál es la negociación con los gobernadores? Y esta es una opinión personalísima mía, no partidaria. Hagamos la listita. ¿Qué gobernador no está con Cristina? Schiaretti. Schiaretti. ¿Quién más? Bordet. Urtubey. Listo. ¿Y el resto? Bueno, hay un montón de gobernadores que tampoco... ¿Y con quiénes van a estar? Beretilnec no está... ¿Y con quién van a estar, Rolando? ¿Con quién van a estar si Cristina está ganando las elecciones, Rolando? ¿Con quién van a estar? ¿Con quiénes van a estar? Son peronistas, vienen del espacio donde estamos nosotros. A ver, hay dos gobernadores. Schiaretti, mitad y mitad. Yo creo que hay que hablar con Schiaretti. Es más, lo hemos manifestado nosotros del Partido Justicialista. Yo vengo hablando con el presidente del Partido Justicialista de Córdoba, a quien respetamos. Nosotros respetamos el triunfo de Schiaretti. La verdad que tiene que ver con una buena gestión, ordenada y demás. Vamos a charlar con Schiaretti. Yo estoy charlando con el presidente. Voy a estar seguramente reunido. El presidente Gioja nos va a juntar a todos los presidentes de PJ de todo el país. Voy a estar con él de nuevo. Vamos a charlar. Pero si sigue cayendo Macri, yo creo que la unidad del peronismo es imposible, porque todos creen que pueden, digamos, el peronismo federal y la Baña mismo tienen una chance importante. Entonces, viendo que va tercero... Ahí después, en un balotaje el voto es opinable. de Macri va contra ustedes. Sí, es opinable, es un tema que podemos charlar horas sobre esto. Lo que sí hay un liderazgo muy importante y muy fuerte de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pero no es un liderazgo acotado? ¿Rompe el techo? A ver, eso es lo que venimos viendo desde hace 3 años y medio, 4 años, y la verdad que el techo que tenía empieza, y el piso... 17 perdió, Sí, pero a ver, vamos a pasar en limpio esto. Perdió por 1 o 2 puntos, está bien, perdió por 1 o 2 puntos. Hoy yo te pregunto, ¿cuánta gente conocés que votó a este gobierno y que no lo vota nunca más? No quiere decir que vote Cristina. No, está bien. Ahora, ¿cuánta gente conocés nuestra que diga, no, yo la verdad que voté a Cristina, pero la verdad que está haciendo bien las cosas Macri, vamos a votarlo a Macri? No, eso Al seguro. revés, no hay nadie. Bueno, no hay nadie. Entonces, a ver, este gobierno está perdiendo votos todos los días pierde votos. Nosotros de mínima no perdemos un solo voto. Te quiero decir al revés, ganamos votos nosotros. Hay que decir que la evaporación de la intención de voto a Macri está muy vinculada a lo que pase con la inflación. Y esta semana, Juan, el gobierno respiró porque la inflación había sido solamente del 3,4. Claro, no es una inflación bajita. No sé, Rolando, si respiró o quiere hacer o pretende respirar. ¿Por qué? Porque salió el presidente del Banco Central, que yo lamento mucho que desgaste expectativas, porque el presidente del Banco Central tiene que defender el valor de la moneda. Y eso tiene que ver mucho con las expectativas y lo que él dice. Ahora, defender y decir que la inflación está bajando cuando eso realmente no sucede, y yo te digo, Rolo, es lamentable. ¿Por qué te digo que no sucede? Mira esto. Esta ya te la mostré. Esto no es hinchazón, Rolo. Esto es inflación. Y esto lo venimos siguiendo nosotros. La inflación promedio de este gobierno, Rolo, que es lo que está en rojo, es esta, 2,8%, mirá. 2,8%. Ahora vos mirás la inflación interanual de este último año, estamos en el 56%. Y en abril del año 2018 era 2,7%. Hoy 3,4%. Vos me decís, Rolo. Sí, bueno, es que esto es sencillo. Una inflación del 3,4 no es para festejar. Hasta Duhovne lo dijo, mirá. Tal cual. Pero lo que tiene que haber dicho el presidente del Banco Central es, la inflación no está bajando. Lo que sí tiene que reconocer que la inflación tiene picos como la de septiembre 6,5, la de octubre 5,4, la de marzo 4,7. Pero la inflación, Rolo, lo venimos diciendo nosotros, la inflación está en constante aumento. Y mirá con la tendencia. Porque estos son datos oficiales, esto no lo invento yo. Mirá,
Lo venimos diciendo. Desde que comenzaron los tarifazos que la Corte Suprema autorizó en el año 2016, la inflación viene en constante aumento. ¿Y sabes por qué te digo que esto no va a parar? Que la tendencia es la misma. Porque para decir que la inflación baja, en mayo tiene que ser menor a 2,1. Y no va a bajar, Rolo. ¿Por qué no cambiaste la política monetaria? No cambiaste nada. O sea Pero el gobierno considera que fue una semana de buenas noticias. Porque pisaron el dólar, lo mantuvieron más o menos. Te recuerdo una 46. cosa, lo último, Rolo, lo último. Para que la inflación baje en mayo, te voy a recordar algo. Después que terminó el mes de abril, el 1 de mayo los combustibles aumentaron entre un 7 y un 10%. O sea que ya te digo que en mayo no va a estar menos del 2,1. O sea, la inflación, Rolo, sigue. ¿Cómo lo ven ustedes en el conurbano? Aunque la inflación baje, no hay poder de compra. La gente no puede comprar las cosas básicas. Esto lo vemos todos los días en los barrios. Mira, te doy un ejemplo de que estábamos hablando de desarrollo social. El Ministerio de Desarrollo Social da una tarjetita azul, se llama tarjetita azul, que es de ayuda alimentaria. ¿Sabes cuánto te dan en esa tarjetita para que una familia se alimente? No. 198 pesos. ¿Cada cuánto? Por mes. ¿Por mes? 198 pesos. ¿Cuánto cuesta un kilo de yerba? No sé, y bueno, 155 pesos. A ver, ¿cuánto cuesta un kilo de carne? ¿Cuánto cuesta un kilo de leche? Te está dando... ¿Sabes cuánto destina la gobernadora de la provincia de Buenos Aires para que coma un chico en una escuela pública de la provincia de Buenos Aires? ¿No era que había duplicado lo que destinaba Scioli? Piensen, yo les pido a quienes nos están escuchando con cuánto come un chico nuestro, cuánto come una persona en nuestro país y cuánto destina este gobierno. Este gobierno destina 24 pesos con 28 centavos para que coma un chico. O sea que proporcionalmente con la inflación es menos de lo que destinaba Scioli. No, pero a ver, convengamos, ¿cuánto puede comer un niño con 24 pesos? Nada. Pero también vamos a hacer una discusión de 3 horas. ¿Cuánto se pagaba antes? Claro, pero ¿cuánto costaban las cosas antes? Y a ver, ¿y cuánta ayuda había antes? Esos 198 pesos quedaron congelados 3 años. Está bien. Antes, ¿están congelados? Están congelados. A ver, antes eran 198. Sí, claro, pero están 3 años congelados. Entonces, con una inflación del 50%, no es lo mismo. Entonces, hoy, nuestra gente humilde no tiene capacidad, nuestros sectores medios no tienen capacidad de compra. A ver, Rolando, si nos entendemos, gran parte de la gente nuestra del conurbano viene todos los días a trabajar a Capital Federal. Hoy, llenar un tanque de combustible cuesta 2.000 pesos. 4 tanques de combustible son 8.000 pesos. Un trabajador medio no puede venir en auto. ¿Por qué? Porque y por tarjeta sube, si vos venís y tenés, tomás 2 o 3 transportes, se te va una luca 200 por semana. Para venir por semana, ¿sí? De mi casa para venir acá, pagué 3 peajes. ¿Cuánto tenés de peajes? Sí. ¿Cuántos tenés de estacionamiento? ¿Cuánto te cuesta esto? ¿Sabés qué significa? En mi municipio, en mi propio municipio, hace 3 años atrás, la pelea típica de cualquier organismo del Estado, las cocheras. ¿Viste? Todo el mundo se pelea siempre por las cocheras, como los canales, en todos lados. ¿Sabés que hoy sobran cocheras? ¿Por qué? Y si nadie, no se puede usar el auto. Esta es una realidad. Hoy en el barrio que te contaba, hicieron un asado para festejar una obra que estábamos haciendo ahí. Nos dice, hace un mes que no comemos asado. No comen carne. Y si no se puede comer carne, ¿cuánto cuesta hacer un asado? Una familia de sector medio humilde. ¿Y dónde está la bronca de la gente si esto es así? No, la gente está... Si esto es tan así. Sí, esto es Yo así. también lo veo cuando salimos. ¿Dónde está la bronca? No, hay angustia. Hay angustia, no hay bronca. No hay bronca. Esto es un fenómeno nuevo. Antes esto, hace unos años atrás, la gente estaba en la calle quejándose, con protestas y más. Hoy la gente está deprimida, está angustiada. Vos vas a hablar y se te largan a llorar. Vos vas a hacer una nota y la gente ¿qué hace? Llora. Está angustiada. Hay un nivel de angustia que hace años que no se veía en nuestro país. ¿Por qué? Porque ven que con este gobierno queda todavía. ¿Cuánto queda? Te dicen, ¿cuánto queda? Todavía tenemos que aguantar. Eso es lo que te dice la gente. Ven que falta y que bueno, y que no tienen perspectiva, no hay perspectiva para adelante. Por eso, a ver, en la comparación entre los que estaba y esto es lineal, gana Cristina Kirchner, pero lejos. Vamos a ver en unos meses. Gracias, Fernando, por venir. Gracias, Rolando. Gracias. Vamos a una información urgente antes en A24. Uno de los tiradores de Congreso, el que quedaba prófugo, el Cebolla, Navarro Cádiz, vino finalmente extraditado desde Uruguay. ¿Fue realmente este hombre el que disparó? Ahora están sospechando que había una tercera persona en el auto o en un auto de apoyo, pero lo cierto es que este hombre ya vino de Uruguay y ahora lo están trasladando a tribunales para que declare. Ahora la tengo a Lili Caruso en línea. Lili, contame. Sí, 21 a 27, Rolando llegó exactamente a Ezeiza Juan José
Navarro Cádiz, alias Cebolla, con algunas características que no eran las que conocíamos nosotros, con el pelo rapado. Nosotros teníamos imagen con el cabello largo. Este hombre que intentó evidentemente escapar desde la Argentina hasta Uruguay con una fisonomía cambiada, pero de todas formas fue detenido allá. 21 a 27, te decía, llegó a Ezeiza, lo transportaba un avión de la Policía Federal Argentina, muy custodiado. De ahí fue justamente el Departamento Central de Policía. Vos sabés que ahí hay que hacer trámites administrativos. ¿Y pero tanto apuro tienen por indagarlo? ¿O es un poco de show esto que lo indaguen a esta hora? Y no, lo estaban esperando el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrade, porque quieren un poco, yo te diría, cerrar este circuito. Sí, o agarrarlo de sorpresa antes que pueda hablar con alguien y acomodar su declaración. Sí, exacto, porque su abogado es Ramón Arigós, es el mismo que tiene justamente con el doctor Rúa también el primo Juan Jesús Fernández, que es la otra persona que veíamos en el video, la persona robusta, la persona que pero, era a ver, dueño del auto y que conducía. Lo que pueda declarar este muchacho, ¿cambia algo? ¿O estamos delante de una manga de borrachos pasados de cocaína que se pusieron a tirar tiros? Bueno, yo Igual. creo que esa es la hipótesis que más está cobrando fuerza en estos momentos. La droga, el alcohol y esos que salieron a tirar por tirar. ¿Sabes por qué es importante? Primero, porque todos lo señalan a él. Todas las declaraciones hasta ahora de Juan Jesús Fernández, de los Canos, que también son primos de él, todos apuntaron a, bueno, el que tiró fue Cebolla. El que tenía el arma y el que era el dueño del arma era Cebolla, estaba loquito, tiró por tirar y tiró y vos escuchaste la versión de que él dijo en algún momento, bueno, yo estaba tirándole a los tachos. Sí, ¿no? es rara, ¿no? Porque De los tachos basura. Totalmente. ya habían salido de atrás del micro cuando se pusieron a tirar, por lo que se ve en la cámara. Sí, y justo en ese momento, y justo también te voy a decir que en el último peritaje fue muy difícil encontrar alguna marca que indicara que allí se estuvo jugando a tiro al blanco, ¿no? Con los tachos de basura, los estos que están en la Plaza Congreso. Es muy extraño toda su versión, lo que quieren saber es esto para de alguna forma cerrar el circuito y ver realmente si hay alguien más o no. Hoy hubo un séptimo detenido, que es su suegro. Esto suma también porque se estaba hablando del auto blanco que aparecía en imagen. Este hombre tiene un auto blanco, se cree que pudo haber estado ahí, como para cerrar este círculo y realmente saber si él tiró o no tiró. La primera versión que tengo, en realidad, también te digo, que es que posiblemente no declare. Claro. La primera versión era esta. Yo hablé con algunos de sus allegados, a los abogados, decían, estamos viendo si va a declarar. Claro. Y justamente por estas versiones que se contradicen, ¿no? Claro, Lili, te agradezco mucho el contacto. Hasta luego. Claro, cuando se conoció la historia de esto, un diputado y su asesor, en la mañana, baleados y asesinados, posteriormente era el diputado que estaba herido, todos pensamos que se venía el comienzo de una campaña sucia, frente a la campaña electoral, disparo, muerte, ¿de qué se trataba todo esto? Y fíjense que, bueno, ahora se sabe que eran estos muchachos y nada los vincula directamente, nada hace pensar que lo conocieran. Hasta ahora no apareció un vínculo entre nadie del entorno de los gitanos y el diputado y su asesor. Pero lo que sí hubo en esta última semana es una cantidad de amenazas. Ustedes recién lo escuchaban al jefe de la Policía Federal, el comisario Roncaglia, contar que detuvieron a un adolescente que era responsable de una serie de amenazas telefónicas. O hubo otra vez, igual que en 2017, una ola de amenazas telefónicas. Y claro, a veces en las provincias es donde también hay un grado de violencia política. El diputado Alfredo Olmedo es candidato a gobernador de la provincia de Salta y 4 tiros le dispararon. Sí, tiene 4 tiros la camioneta. ¿De bajo calibre? No, de bajo calibre, pero 4 tiros. No se olvide desde mi punto de vista el atentado que yo tuve acá en la autopista, donde murió una persona. ¿Donde lo encerraron? Sí, claro, directamente me pegaron que... todavía, digamos, si bien la justicia me dio el sobreseimiento por el accidente, porque estaba como homicidio culposo, no sé de qué se trató
ese accidente. ¿Pero cómo murieron esas personas si lo fueron a chocar? Chocaron contra el guardrail, volcó, dio 3 vueltas el auto y se mató. O sea, ¿lo iban a buscar usted y pasaron de largo? Claro, pasaron de largo y chocaron contra el guardrail. O sea, no es que me empujaron, sino... ¿Cómo? ¿Usted los esquivó? Y yo frené un poco y se pegó contra el guardrail. ¿Y estos tiros de qué se tratan? ¿Qué cree usted? Bueno, a partir de ahí yo tomé las prevenciones del caso y el vehículo que tengo está totalmente blindado. Todo, completo. Bueno, un día me levanté y encontré la camioneta. Así, por supuesto, ya hice la denuncia a la policía. Confío mucho en la policía de Salta, ¿no? Es la verdad que ahí está, trabaja este muy es bien. el video de su camioneta baleada. Sí. ¿Qué tipo de disparos eran? Son 4 disparos juntos. Pero de que no se sabe qué calibre. Seguramente la policía ya va a decir. El vidrio tiene 3 centímetros de ancho. O sea, eso es una camioneta blindada. Sí, sí, sí. Igual, yo igualmente. Cuando le dispararon, usted no estaba arriba. No. Estaba estacionada. Estaba estacionada. Yo no, un mensaje de amistad le mandaron. Para que le quede claro, yo no tengo temor, a mí no me van a callar. Yo tengo muy claro el camino que he tomado, dónde va a ir a la provincia de Salta, va a cambiar el rumbo, no tengo ninguna duda. La gente está acompañando y esto al contrario me da mucho más fuerza. Ahora, pero usted iba a ir a una interna con el intendente de Salta, Gustavo Sáenz, que esta semana, corrígeme si me equivoco, lo internaron justo cuando había saltado una causa por facturas truchas en el municipio y hay una discusión, una causa judicial heavy por estafas y por facturas truchas. ¿Usted va a ir a jugar la interna con ese hombre? No, mire, con Gustavo hemos hecho un espacio. Este tema de la corrupción en el gobierno, digamos, en la intendencia, está actuando la justicia federal. Ahora lo quieren dividir entre la provincia y lo federal. Hay preso un empresario. Lo que a mí me queda claro que donde hay un empresario preso... Tiene que haber un funcionario que habilitó. Hay un funcionario corrupto. Aparentemente la causa tiene varios empresarios, no uno solo. Pero bueno, yo no lo conozco al expediente ni me meto en eso. La justicia, yo confío en la justicia que actúe como corresponda. Tanto para los empresarios... Huergo de apellido. ¿Y para qué se dedica? Tenía la Luzal, la proveedora y otras empresas, la proveedora de luz, de focos y otras empresas, tengo entendido, que de construcción. Encontraron facturas apócrifas hechas dentro de la computadora del municipio. ¿Dentro de la computadora? Sí. O sea, facturas truchas. A ver, aclaremos a la gente, cuando se generan facturas truchas es para pagar un gasto que... ese dinero vuelve al bolsillo de alguien por un servicio que no se presta. Hay 2 o 3 cosas, claramente, que eso por un lado y por el otro lado aparentemente había licitaciones que las 3 empresas pertenecían a los mismos dueños, tenían sus alianzas y salían de la misma computadora, digamos, las ofertas. Pero bueno, está actuando la justicia, ya hay un preso. Todavía no hay ningún funcionario preso. Mi límite, claramente, la corrupción, ¿no? Hasta ahí llego yo. Pero el principio de inocencia lo voy a dejar, claramente, hasta que la justicia investigue a fondo todo. Juan Manuel Urtubey es candidato a presidente y usted es candidato a gobernador en Salta. Urtubey no se puede presentar en Salta, pero usted le puede ganar al candidato Urtubey que quiere ser candidato a presidente. Sí, Urtubey desdobló las elecciones por un lado, cosa que lo veo correctamente. Lo que no veo correcto... ¿No son el mismo día que las nacionales? No. Lo que veo una total irresponsabilidad. Yo no tengo duda que voy a ganar las elecciones, para eso estamos trabajando y nuestro equipo está trabajando. Desde que terminan las elecciones a gobernador al traspaso, 15 días. ¿Usted cree que una provincia que fue gobernada 12 años la puede traspasar en 15 días? Y no. Bueno, se ve que confía que va a ganar su pollo. Esa es la política de Salta, no tenemos la justicia independiente como plantean. Yo confío en la justicia, pero no es independiente, ¿no? Este año cambiaron los jueces, hubo un enroque ahí que cambiaron el fiscal por el juez. No, con Alfredo Olmedo, nuestro gobierno, esto va a ser distinto. Claramente los 3 poderes tienen que tener su autonomía como corresponde, el respeto. ¿Cómo pega el ajuste no se va a hacer? Y la economía, y la crisis económica nacional en Salta? Bueno, el gobierno de Salta, cuando hizo el pacto,
aumentaron al doble. Nosotros pagamos el 6% de ingresos brutos. ¿Usted cree que puede funcionar? Sí. ¿Usted cree que puede funcionar? ¿No quiere bajar ingresos brutos a las provincias? Acá se paga el 4. No, bueno, hay provincias que pagan el 3 y otras que pagan el 2. Es inviable, están cerrando los negocios, hay una crisis en el comercio muy grande. Y sobre todo en la zona de frontera donde está el narcotráfico y donde está el paso. Ahí, mire, el otro día estaba comparando. La nafta cuesta el 10% más que en Capital. En Salta. En Salta. Pero sobre todo en la zona de frontera. La nafta cuesta el 10%. La luz, una casa media de clase baja, paga 2.500 pesos de luz. Más que usted, ¿verdad? Sí. Más que usted en su departamento, en su casa, no sé dónde vive. Entonces, ¿cómo clase baja de Salta? Eso depende del gobernador. O sea, yo ya estoy estudiando cómo bajar las tarifas de la luz en Salta. Porque no puede ser que la clase baja pague 2.500 pesos de luz. O sea, no le alcanza. Esto es muy claro. Pero sobre todo en la zona de frontera tenemos mayores impuestos. Desordenada la frontera, está ordenada por el narcotráfico, claramente. ¿Viene gente, ahora cómo está lo del cambio? ¿Viene gente de Bolivia a comprar acá o conviene La a comprar a frontera Bolivia? siempre va a existir por dos razones. Cuando el dólar es alto, pasa de un lado para el otro la mercadería, digamos. Cuando es bajo, los argentinos van a comprar a Bolivia, cuando es alto, los bolivianos vienen a comprar. ¿Y ahora qué está pasando? Pero nunca se va a parar por el tema de la droga. O sea, no importa la mercadería, lo más importante, lo que sigue pasando es lamentablemente, es la droga. El gobierno nacional está actuando mucho y el gobierno provincial también. Hoy día creo que se tomó 70 kilos, ayer 229 acá en Campana. Pero ¿sabe qué? No la queman a la droga. Yo ya le planteé a la ministra Bullrich, quémela la droga donde la encuentran. Ahí. Lo encuentran al camión, se para el tránsito, va el horno pirorítico que hay, 70 toneladas por hora, y se quema la droga, porque si no la droga vuelve a circular, desaparece Bueno, de los... hace poco desapareció un gran cargamento ahí. Y en Salta lo último que quemaron fue yeso por droga. Sí, me acuerdo de eso. Sí. Hicieron Entonces, negocio ahí. Alguien hizo un negocio. La droga vuelve a circular. Para que no vuelva a circular hay que quemarla directamente. Sea marihuana, sea... Y si se equivocaron... Bueno, pero no me contestó. ¿Qué conviene? Sí. Dígame un tip de negocio. ¿Qué conviene? ¿Ir a comprar a Bolivia o a los bolivianos les conviene venir a comprar a Argentina ahora? Depende qué. Bueno, los bolivianos muchas veces están comprando alimentos acá y nosotros vamos y compramos ropa, electrodomésticos. ¿La nafta es más cara en Bolivia? La nafta no se le vende a los argentinos al precio de Bolivia. En Bolivia es más barata para ellos, pero es muy superior para nosotros. Esto es claramente, ahí no hay igualdad de países, digamos. Ahí Juan Pablo Godivé le quiere hacer una pregunta, Olmedo. Sí, yo quería preguntar lo siguiente. Siempre lo veo a Olmedo muy efusivo en la lucha contra la corrupción y contra el delito en general. ¿Y con los delitos de violencia de género? Yo fui el diputado que más presentó proyectos en contra de la violencia de género, claramente. Y cuando íbamos a tratar todos los proyectos de violencia de género, no fueron ni las verdes, ni las ni una menos, ni nada. ¿Sabe cuántos diputados había? 2, 3, digamos. El presidente de la Cámara y 2 diputados, digamos un diputado y yo. No les interesó a todo el Congreso la violencia de género. ¿Le queda claro? Bueno, pero algunas cosas se discutieron y se aprobaron. Ese día ninguna. No serían lo suyo, pero... Había 34 proyectos en total, de las cuales 25 eran míos. Ni los autores de los otros proyectos fueron. Era para tratar todos los proyectos contra la violencia. Mire, no hay violencia de género en el país, hay violencia. Porque también hay casos de mujeres contra hombres. Y también hay casos en las parejas homosexuales que tienen problemas de violencia. Entonces, lo que yo quiero erradicar es la violencia. Además, lógicamente, la violencia de género. Pero hay violencia. Mire, lo que hizo Carrió con el diputado Mazot, ¿qué es? ¿Qué es? Pregunto. No, sí, digamos, Carrió. Insulto. Pero que una mujer puede insultar a un hombre y tratarlo como quiera, despectivamente, no es la primera vez, ¿no?, que pasa en el Congreso. Otra diputada le pegó una trompada a uno. A Kunkel, ¿se acuerdan? Sí, Camaño. Bueno, ¿y entonces eso qué es? Efusividad. Mire, lo que más respeto a la mujer, empezando por mi madre que me dio la vida. Pero la violencia existe en todos lados. A nivel nacional, ¿quién va a apoyar, Olmedo? ¿Cómo? A nivel nacional. Mire, todavía ningún candidato a presidente dijo que quiere hacer en Salta. Es muy curioso, ¿no? ¿Y Urtubey? ¿Qué no? No, todavía no planteó qué es lo que quiere hacer para Salta. Hay cosas positivas
digamos... Porque usted ha habido con Massa en la lista de Massa. En la lista de Massa, sí. Mire, Massa conoce mejor que nadie la frontera porque yo lo llevé, ¿no? No porque la conozca solo. Pero hoy claramente todavía no está diciendo qué es lo que quiere plantear en Salta. Macri está haciendo algo por Salta que nadie lo dice. El tren está volviendo a funcionar. Eso es algo muy positivo. Fuera del contexto económico, que yo fui el único político de la Argentina que le votó en contra de la emergencia social, ¿se acuerda? O sea, todos los que lo critican ahora al presidente lo apoyaron y fomentaron la vagancia entre todos, ¿no? ¿En qué quedó el plan Belgrano? Porque Bueno, el plan Belgrano, eso es el plan, el tren que está llegando. pero hay muchos que dicen que está fracasando, que hay 165 obras de plan Belgrano Hay un que montón nunca de empezaron. obras que nunca la empezaron, como usted dice. Usted sabe que yo cuando tengo que ser crítico soy el más crítico y cuando tengo que ser justo soy el más justo. Hay un montón de obras que no le hicieron. Yo muchas veces dije, Belgrano llegó hasta Yatasto y el plan no llegó, Belgrano llegó hasta Yatasto y el plan no llegó nunca. Yatasto es una localidad entre Metán y Rosario de la Frontera en la cual yo vivo ahí. Muchas obras no se hicieron. La que se está haciendo es el asfalto en Jujuy, de una autopista nueva, muy positivo. Mire, hablo de otra provincia, pero las cosas buenas hay que destacar. Y el tren que aparentemente va a llegar hasta el norte ahora en los próximos días. Lo económico no hace falta que se lo diga más. La gente está en una crisis terminal. Pero le quiero aclarar algo. Hablan de la canasta familiar que por menos de 30.000 pesos son pobres. En muchas provincias, por más que usted gane 50.000 pesos, es pobre igual. Le voy a explicar. Por ejemplo, Tartagal, el dengue. Hasta el intendente tiene dengue. ¿Escuchó? El intendente y la rama de esa política que tanto lo criticaba el gobierno, tiene dengue. Ayer mataron, antes de ayer, una chica de 21 años en moto, un joven de 17 años. O sea que el único seguro es la inseguridad. La droga se vende en las escuelas, en la calle, en todos lados. No es lo que dice Urtubey. Urtubey quiere ser candidato a presidente. Acaba de firmar un convenio con Paraguay diciendo que tiene un método para bajar la pobreza extrema. Mire, lo mejor no es la Salta que cuenta Urtubey. Lo mejor que le puede pasar a un candidato como yo es exponer la verdad. ¿Hay problemas? Sí. ¿Hay problemas hechos por la política? Sí. La droga, la falta de educación, de los chicos pasen sin aprender. Eso está generado por la política. Porque cuando un pueblo le va mal, al político es directamente opuesto, le va muy bien, porque termina siendo un negocio la pobreza. Por eso la política la programa la pobreza. Es un negocio. Cuando el pueblo se levanta y le va bien, no depende del político de turno. Entonces, sí, cuando no depende del empleo público, por ejemplo. Claro. Entonces, fíjese qué curioso. Tanto se habla de corrupción, yo le digo a la justicia, ¿por qué no actúa de oficio? Si un intendente gana 80.000 pesos por mes y la tarjeta de crédito le viene por 300.000, no hace falta que explique tanto. ¿De dónde está sacando la plata? Si usted va a los pueblos y la mejor casa es del intendente, la mejor casa es del diputado, la mejor casa del senador, y gana 80, 100.000 pesos, no puede tener la casa que tiene, no puede tener el vehículo que tiene, la justicia tiene que actuar de oficio. No hace falta. Mire, nosotros hemos denunciado corrupción en Salta, claramente. Cada vez que hacen una auditoría, en los municipios da que explota. Ahora, no hay ningún intendente que tenga problemas, porque son todos amigos. En el club de los amigos quebraron la provincia. Quiero que vean un poquito estas placas que preparó el señor Cerolini. ¿Qué es esto? ¿Inflación histórica? ¿Qué te dio? ¿Un ataque de toda esa historia? Sí, mire, me tienen tan aburrido. Claro. Me tienen tan aburrido con esto de los 80 años. Es un problema que la Argentina... Los 70 años de decadencia. 75, 80, 60, no se sabe de qué hablan. Bueno, si usted quiere, el índice IPC de precios al consumidor se empezó a medir en el 43, junto con la aparición del GO, digamos, los militares del GO. Ahí se empezó a medir la inflación. Se empezó a medir la inflación y nunca se cortó desde 1943. Bueno, en el 2015 hubo el parate ese que estaban reacomodando el INDEC, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y se la pasan hablando que la inflación en el fondo es culpa del peronismo. Señores, todas las culpas la tiene el peronismo con la inflación. Entonces dije, vamos a ver esa etapa. ¿Qué pasó? Esto, Edelmiro Farrell todavía no es... Perón era el vice, sí. ¿Estamos de acuerdo? Entonces... hubo una inflación del 19,9 y anterior había del 13, del 14 el primer año.
Anterior no se sabe qué había. Algunos dicen que había 2%, que no había nada. En otros países de Europa sí había una inflación más alta, estaba el tema de la guerra. Alemania tenía una inflación galopante, es decir, que lo anterior no se sabe. Acá hay 19, 17, cuando Perón asume, baja del 19 al 17 con su primer gobierno. 13 no está mal. 31 se asusta Perón, logra bajar al 15. Y acá tiene un pico, acá le viene. Aparece el Plan Marshall de los Estados Unidos, los países productores de materias primas, en Latinoamérica empieza a ir para atrás, tiene una enorme sequía y Perón decide, cuando ve el 36,7 del 51 y el 38,8, hacer un plan antiinflacionario que se lo da a Gómez Morales. Un ajuste. Alfredo Gómez Morales. Le dice a la gente... Está bien, pero esos son los peores años de Perón, 53, 54, cuando bajó la inflación. No, en el 53 y 54, Perón hace el primer plan antiinflacionario en la Argentina con éxito. Pasa del 38,8 al 4%. Y en el 54 tiene 3,8. La que tuvieron este mes los muchachos, lo tuvo en todo el año. En el 55, con un golpe militar y fusilamientos, solo hay 12% de inflación. Es decir, que la inflación habría, con el peronismo yéndose del gobierno, lo había resuelto aparentemente. Fíjese, ¿a quién admira Macri que dice, bueno... A Frondizi. A Frondizi. Frondizi tiene en el 59... 113,7% de inflación. Es el primero que alcanza las tres cifras. Bueno, y ahí cambia y entra el famoso Alzogaray, que es el que le baja la inflación a Frondizi. Le baja. Entonces, digamos, y después viene que todos los que criticaban al peronismo, cuando se va Perón se va con el 4, termina en el 12,3 y todos lo empiezan a duplicar. Es decir, que, pobre, la culpa siempre se la come. El primer gobierno de Perón, desde el punto de vista de la inflación... Sí, lo que pasa es que esa inflación del 24, del 28, del 28, hoy por hoy da nostalgia, que estamos en el... ¿Cuánto? Lo que quería decir es una cosa. Bien. El problema que tenemos hoy el problema que tiene la República Argentina, además de la inflación, que para mí está en segundo plano, es que los trabajadores no acompañan la inflación, algo que con el peronismo sí pasaba. Sí, tenemos la última serie. Es la diferencia. Bueno, acá la diferencia de Perón con lo que hizo Cristina. Cristina en el 2011 gana con el 54% y teniendo 54 mil millones de dólares de reservas, no decide contar más o menos la realidad y sigue dejando inclusive que las clases medias viajen a pasear por Miami y tener propiedades que pagaban 60 pesos de luz en la capital federal, que como bien diría Olmedo, en el interior pagaban mucho más. No es que dice, bueno, vamos a resolver el tema del conurbano. Sí, y además terminan aferrados a un dólar barato, algo que era muy de los tiempos de Caballo. Bueno, acá pasamos a Alfonsín, que digamos es el récord de inflación. Hay una etapa muy alta también de Martínez de Hoz. Sí. Destrozo hacen terrible ahí, y Viñones, toda esa etapa es terrible. Pero bueno, de los democráticos, Alfonsín con los radicales, que no forma parte del peronismo. ¿Esos son los 4 años de Alfonsín? Sí, 398, tiene un pico como de 3.000. El promedio los 10 años de Menem. Del riojano, del presidente riojano, da 69,7, pero teniendo un pico como de 2.000, como en el 91, 92, sí, viene la convertibilidad, una el prorrateo da esto. Después viene Fernando de la Rúa, que hay que ponerlo, mire qué paradoja. El ejemplo es que tiene una inflación negativa, claro. Es decir, y voló por los aires. Quiere decir que esto de no tener inflación parece no ser tan bueno. Sí. ¿Estamos de acuerdo? Duhalde. Duhalde con el inicio del proceso de Lavagna también, Remelnicó primero Lavagna, y después Néstor Kirchner tiene 11,6, un promedio muy interesante. Cristina tiene en los dos gobiernos un promedio de 25,2. Y Mauricio Macri, esto llega hasta el 2000, no tiene incluido el año mayor de la devaluación, da 33,7, sin sumar los 50 y pico de puntos que estamos dando ahora. O sea que hasta el año pasado está en 33,7. No hablen de inflación, muchachos, porque la verdad... Por favor, ¿me permite? Sí. Cuando no existía el Banco Central, no había inflación. Cuando abrieron el Banco Central y le dieron el banco al político para que emita contra los errores... Eso no es posible, Alfredo, No, bueno, déjeme que lo plantee, yo lo respeto. Todos los países del mundo tienen Banco Central. Hay uno que no tiene. Pero escúcheme, todos los países del mundo tienen Banco Central. Está bien, en la misma época... Usted no puede gastar más de lo que genera. No, entonces, claramente... El 70% de los países del mundo tienen déficit fiscal. Usted sabe, escúcheme, sabe, hay un país solo que gasta mucho más que lo que genera, que es Estados Unidos.
¿Usted sabe que la deuda de las universidades norteamericanas es más grande que el PBI de Rusia? ¿Está enterado de eso? Sí. Y que ahora están por tratar de licuarlo los demócratas, le quieren perdonar a la gente. ¿Y quién lo va a absorber? Lo va a absorber el Estado. Y está bien, usted me dirá, bueno, en el dólar confían. Confían porque hay un tema de poder militar también. Pero no es que no gastan los países. En el dólar y en Dios confían. Por eso va a volver Dios a las escuelas en Salta, que lo sacaron. A ver, la tengo a Valeria Carreras, abogada de ARA San Juan, porque hoy hubo una declaración del ministro de Defensa, del aún ministro de Defensa, inexplicablemente aún ministro de Defensa, Oscar Aguad, que a todos nos generó un poco de escalofrío. ¿Por qué? Porque se los adelanto y se los sintetizo. Le echó la culpa del desastre del ARA San Juan a los submarinistas. Esta es la conclusión a la que han llegado las pericias hechas por expertos submarinistas que hablan de la falta de adiestramiento, de la falta de renovación de capacidades, entre otras como las causas más probables del hundimiento del ARA San Juan. O sea, hubo un factor que tenía que ver con el deterioro del submarino y también alguna falla humana. Yo le diría que menos con el deterioro del submarino que con esta serie causal de acontecimientos y la falta de transmisión intergeneracional de la experiencia acumulada. O sea, falta de entrenamiento de los que estaban en el submarino. Exactamente. Ahí le quiero preguntar a Valeria Carreras, ¿qué es lo que surge de la causa judicial que se está sustanciando en Caleta Olivia, ¿no? Sí, mira, lo primero que te voy a decir, Rolando, que a todos, que hoy es el Día de la Armada, si es que estamos antes de las 12 de la noche, y la Armada es la que con sus pilotos que salían de los portaaviones lucharon heroicamente en las Malvinas. La Armada es la misma que está haciendo patria y soberanía en la Antártida hace más de 100 años. La Armada es la que nos cuida el agua, nuestro recurso natural olvidado totalmente. Esa es la Armada. A esa Armada yo le diría, ¿cómo te dejas mojar la oreja de esta manera? ¿Cómo se dejan insultar terriblemente? Y a Aguad le diría, no es hombre, esto no es legal lo que te digo. Yo jamás acusaría a un muerto, porque un muerto no se puede defender. Por suerte estamos nosotros, gracias a vos que me das la palabra, yo porque soy la abogada, un montón de ciudadanos porque están alarmadísimos. ¿Pero apareció alguna pericia que demuestre que los submarinistas, o sea, los que manejaban el submarino, fueron los responsables de lo que pasó? En absoluto. ¿Y entonces de qué habla Aguad? Porque Aguad dice que... Vos tenés que buscar una solución fácil. Yo tuve la culpa del mal mantenimiento. Yo tuve la culpa del mal mantenimiento, sí. Yo voy a ser imputado, sí. Entonces, ¿qué hago? Culpa al otro, al que no se puede defender. Tenés que buscar una solución fácil. Estamos muy acostumbrados a eso. ¿Y sabés qué es lo sospechoso? Ahora se dice, hoy se dice, cuando está tambaleante la investigación. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se recusó a la jueza de Caleta Olivia. Y yo te voy a decir algo. Yo no soy abogada de jueces, pero sí soy abogada de 1000 causas. ¿Sabés cuánto tarda un divorcio? ¿Sabés cuánto tarda un juicio de alimentos? ¿Sabés cuánto tarda un desalojo? Años. Entonces no me pueden venir a decir que recusan a una jueza porque en 1 año y medio no tiene una respuesta. ¿Sabés por qué? Porque primero hubo que buscar el submarino, después aprender cómo funciona el submarino. Tercero, saber cómo te mentía la Armada, porque la Armada no te decía ni siquiera la fecha bien, ¿sí? Entonces no podés achacarle todo a una mujer que está a 3000 kilómetros de la capital, sabés que en la capital atiende Dios, se cocina todo, y que la boludean, porque vamos a decir las cosas como es. Entonces, ¿por qué pensás que la quieren sacar? Me parece que es el plan perfecto. Saquemos a la jueza del camino para que no haya imputados, empezamos todo de cero, tardamos 5 años y esto se lo pateamos al próximo gobierno. ¿Me entendés, Rolando? Yo te cuento, estoy detonada porque hoy cuando leí eso yo dije, pero ¿cómo voy a permitir que a los esposos de las mujeres que represento, a los argentinos que hicieron una tarea, se les eche la culpa? Y te voy a demostrar, porque pasan de héroes a culpables. Totalmente, pero además otra cosa. Vos sabés que estos mismos muchachos, esta gente, Eliana, la única mujer tripulante, el comandante,
fueron los que en julio, del 1 al 17 de julio, al 19 de julio, perdón, sacaron al submarino a flote cuando se quedaron sin propulsión, cuando se quedaron en blackout, cuando incluso tuvieron ingreso de agua de mar por el mismo lugar. Y otra cosa te O quiero sea, comentar. antes eran buenos y después eran tontos. Lo lograron, pero porque todos, el 70% eran profesores de la Escuela de Submarinistas. Te voy a nombrar uno, Celso Vallejos, experto radarista, fue el que detectó el rumor de sonar nuclear. Lo tuvieron en julio. En julio, ¿sabés qué les pasó? Déjame este minuto. Todo firmado por Fernández antes de embarcarse en el informe de novedades, y todo ratificado por todos los testigos sabidos y por haber, porque aunque perdieron la memoria los oficiales, logramos que lo digan, logramos que lo reconozcan. Todo eso, ¿dónde? En Caleta, Olivia. Sí, viajando 3 veces por mes a tomar testimoniales. Pero te quiero decir, estos chicos, esta gente, volvió a embarcar, le volvió a pasar lo mismo, pero no tuvieron suerte. Porque el ingenio y el arreglo casero que hacían en el submarino, esta vez parece que no dio efecto. Y algo más, se ha pedido de parte de la querella nuestra, Burlando y la mía, y de quien te habla, y de Lorena Arias. Lorena Arias es una colega muy batalladora que también tiene muchísimas representadas. Ella pidió, para sacarnos todas las dudas y todos los fantasmas, que se perite el audio de los ruidos de casco. Nunca nos dieron esa cinta para poder peritar. ¿Qué puede haber pasado ahí? No sabemos, es muy raro que se pongan a aplaudir las ballenas debajo del agua, y es muy raro que el día que estaban en la zona norte... No entiendo lo de aplaudir las ballenas, ¿qué quiere decir eso? Eso es lo que dijo Balbi, el vocero que nosotros tenemos pedido el falso testimonio. Dijo que no eran golpes de casco ni nada mecánico, que era posiblemente la fauna biológica, ballenas. Pero bueno, dejémoslo ahí. Lorena Arias pidió esa pericia y todo el mundo diría, ¿para qué la pericia? Y ya lo encontraron. Porque tenemos que saber algo más. Y nosotros pedimos la pericia de la UTN, que ya fue otorgada, para que calculen si fue una explosión externa o una implosión o una explosión interna. O sea, que Todavía ustedes no no lo descartan sabemos. que pueda ser una explosión externa. ¿Sabes por qué no? Porque vos acordate, hagamos memoria todos juntos. Encontraron en el submarino justo un día después. Hoy se cumplen 6 meses de encontrarlo. ¿Y cómo estaba el casco? Dijo Balbi, dijo Villán, dijo Aguad. El casco resistente estaba intacto. Mentira. Mentira. 7 horas de imágenes luego de casi 4 meses, porque se lo pasaban de uno a otro, no tengo el programa, se ve oscuro, dame la voz, tomala a mí, y lo vimos destrozado, destrozado. Lo vimos con un tajo tremendo, abierto en 2, desde adentro hacia afuera. No reconoces la forma, ¿entendés? No la reconoces. Y empezamos con las dudas. Entonces, ¿qué pedimos? Quiero el CTBO, pero lo quiero el de Austria y quiero el de Estados Unidos. Estados Unidos también lo sonido. tiene. Exacto. Si vos analizás el sonido, pero con científicos, entonces vamos a saber si ese ruido, con toda la información que te brinden, es una externa o una explosión interna o una implosión. Sí, Perdón, Juan Pablo, ¿qué? la efusividad. Sí, hay algo que es muy importante destacar en esto. En cualquier embarcación, los oficiales y los suboficiales, digamos, los pases se van dando de manera progresiva. No existe un recambio de toda la tripulación. Jamás se hace eso porque justamente siempre hay oficiales expertos, suboficiales expertos. Entonces es imposible que haya una impericia de la gente de la Armada. Imposible. Mira, una y te lo sola, digo como uno egresado solo. del Liceo Naval, que muchos de mis compañeros y muchas generaciones navegaron en esos submarinos. Y te aseguro que la gente que navega en nuestros submarinos y en nuestros barcos, pero Juan, levanta muertos. Juan, una excepción. Los 43 eran excelentes marinos entrenados. Pero esto que dijo él, el otro era Castillo, el agente de inteligencia, que lo metieron de una oficina a un submarino ese primer día. Una cosa más. Sí. ¿Sabes que el mismo argumento utilizó Srur? Que no estaban entrenados. Lo dijo en julio del año pasado. Pero perdón. Hoy día es el Día de la Armada. Tengo entendido que la mayor cantidad de gente de la Armada es salteña. ¿Sí? Que no hay mar, mira. Sí, es muy curioso. No sé. Mi gran respeto por, lógicamente, los héroes. Yo estuve en Punta Alta hace muchos años y con lágrimas en los ojos, la gente de la Armada me decía, queremos navegar. Me hicieron subir a los barcos y le decía, ¿cuándo sale? No, esto está parado. Era el gobierno anterior, ¿no? Está parado, está parado, está parado. ¿Y qué hace? Ah, nosotros entrenamos acá, pero no navegamos. Entrenan de mentirita. Es muy triste lo que yo viví
ellos con el pecho erguido, que sintiéndose argentino, patriótico, izamos las banderas, hicimos un acto muy lindo, pero no navegaban. Yo pedí la emergencia de todas las Fuerzas Armadas cuando ocurrió. Mire, Olmedo, no solo... discúlpeme. Con lo que está diciendo, está avalando la teoría de que no tenían experiencia. No. Así que tiene que identificarme perfectamente qué flota de mar no salió ese día que usted fue de visita. Por favor, baje el volumen, por favor. No. Yo tengo un reconocimiento por toda la fuerza. Si hay alguien que defiende a los militares, se llama Alfredo Olmedo. No hay otro más, digamos, en la política que defienda más a los militares que yo. Lo que yo estoy planteando, que yo pedí una emergencia para que no existan más los problemas del choque del colectivo de Gendarmería Nacional, donde yo vivo, en Rosario de la Frontera, del camión que volcó en la cordillera, del submarino que se hundió. ¿Por qué? Hay que reconstruir las fuerzas. Las fuerzas, por supuesto que están entrenadas. Yo no tengo ninguna duda de eso. Lo que le estoy diciendo es que no hay un presupuesto de hace años para que funcionen como corresponde. Lo más alejado posible de lo que usted está pensando. Bueno, de hecho, hay un dictamen quiero dejar muy claro, hay un ¿no? dictamen de un fiscal federal, el fiscal Dilelo, que hizo un informe especial sobre el estado de desmantelamiento de las Fuerzas Armadas. Está bien, pero si justamente, si usted está puesto de ministro de Defensa y habla de una falta de entrenamiento ahora, si usted está administrando la pobreza y la no posibilidad de actuar, por lo menos tiene que evaluar qué áreas pueden funcionar. Es como si ahora compraron estos Setendar para que entrenen los militares. Por eso yo planteé la emergencia. Por eso. Pero está bien. Pero eso no le quita responsabilidad a Aguad, quiere decir vos. Pero si Aguad dice, bueno, muchachos, evaluemos qué puede seguir funcionando la Fuerza Armada y qué no pueden funcionar porque entran en peligro. A ver, ¿se puede mantener la base antártica o hay que volverse? Hay a veces 200 personas. Sobre todo, además, hay que tener en cuenta que la Auditoría General de la Nación está por sacar un informe que demuestre una cantidad de malversaciones en esferas que tienen que ver con el Ministerio de Defensa, por ejemplo, en la Universidad de la Defensa. O sea, por un lado hay malversación de fondos, por otro lado están diciendo que no había plata para... Pero no solamente una cosa que le quiero aclarar, doctora, por favor. Permítame. El único político que planteó... El único político que planteó que esto puede haber sido un atentado fui yo. Sí. No estamos haciendo un ranking de quién es el mejor diputado. No, yo no hago reality, yo digo las verdades. Yo tampoco. Pero usted no lo es que te diputada, quería decir soy yo. es que ya demostró mal manejo de los fondos públicos, espuriamente, cuando hizo la primer contratación para localizar y ubicar a Lara San Juan, a ver si hacemos memoria, una empresa de origen español manejada por un argentino, detectó que no tenía experiencia, que estaban mal los papeles, lo impugno, dieron de baja la perjudicación, no me quedé conforme porque la página comprar no puede, comprar gobierno puntual, ¿no? En la página argentina no puede ser manipulada porque esa página es una página hacia el exterior, entonces la confiabilidad ya es cero en Argentina. Hice una denuncia penal, hubo 4 procesamientos, la comisión evaluadora elegida por el Ministerio de Defensa, los partícipes son los del Ministerio de Defensa, y acá viene la sorpresa. Cuando tuvo que pedir el juez la carpeta completa de la contratación directa, se la negaron, hubo que conseguirla con un allanamiento. Segundo tema, Modernización es el que maneja la página comprar.gov.ar. Dijo literalmente con todos sus funcionarios, la responsabilidad es del Ministerio de Defensa. Este es el ticket, con el cual se adulteró. ¿Quisieron currar con la pericia, con ir a buscar el submarino? Sí. Claro. Sí, quisieron hacer según el fiscal, direccionar la búsqueda, direccionar la contratación para un resultado X en la búsqueda. ¿Y por qué? Porque el dueño de la empresa era un argentino con campañas antárticas ligado a la Armada, ex liceo naval, y porque el CEO, el que dirigía todo este operativo de la empresa, era teniente de fragata, que no estoy autorizado todavía a decir el nombre. Cada vez que hay una tragedia, hay un político por atrás que hace negocio. Es muy triste, pero es cierto. Muchachos, Valeria, gracias, Alfredo. A ustedes. Muchas gracias por venir. Bendiga, muchas gracias. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, le agradecemos a la gente de los panqueques de Hernán que nos manda comida para aguantar hasta esta hora. Celolín, ¿usted se va? ¿Se va al corralón? Estos se van siempre a morfar, viejo, qué suerte que tiene. Nosotros nos vamos, esto fue GPS, nos vemos el domingo, transmisión especial por elecciones este domingo en GPS. Chau.